A ver si nos escucha, Gabriel. Estoy aquí, ¿me escuchan? Habla, a ver si te escuchaban bien. Habla, a ver, dile 1, 2, 3, probando Yadriel el Punk. Corillo, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos activos? ¿Estamos contentos? Y ya somos locos, que es la que hay. Un aplauso aquí a Yadriel el Punk. Gracias. ¿Qué Ale, ¿qué está es la que hay, papi? pasando? De verdad que no hay nada, no hay un espíritu más bello, papi, que tenerte en sí. Yo, de verdad que eres de inspiración a cualquiera que te conoce, de verdad. Eso te lo quiero decir con todo de corazón. Gracias, papito. Sabes que aquí vamos a estar siempre dándote el apoyo que podamos. Dice el chat Y aquí. también agradecido y agradecido obviamente también con Bolillo por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, representando BFL, que de hecho es un orgullo, honestamente, representar BFL, porque como le digo a medio mundo y lo puedo decir aquí vivo en stream, y Alessora te lo puede confirmar, que yo no he dejado de hablar de ti, Bolillo, todas las veces que estaba allí en CEO y lo mucho que te extraño también. Porque me acuerdo que la primera vez que te conocí fue en Plaza Atlántico por allá, cuando había una tienda de cómics Ya, sí, mano. Qué leyenda después, desde chamaquito. sí, mano, desde los 13 años que jugaba Soul Calibur 5, siempre, esa es la primera vez que te conocí. Y, mano, Y desde esa vez me introduje en el mundo así del gaming de los fighting, que me encantó y seguí metiendo mano y hoy día estamos aquí todavía activos. sí, mano, de verdad que te agradezco mucho, ¿verdad? Gracias por siempre el apoyo al equipo, hacia mi persona, primero que nada, gracias por siempre estar, la amistad, sobre todo, en verdad que todo yo también le he dicho a todos los muchachos aquí. De hecho, se lo contaba, mira, yo conocí allá a 10 en un evento, jugaba Soul Calibur, desde chamaquito, de verdad que... Con la gorra de Mickey. Con la gorra de Mickey, ¿te acuerdas? Mano, de verdad que lo mejor que ha sido, en verdad, muy buena, la amistad siempre se ha mantenido, no importa la distancia. Eso es lo importante. Y parte del equipo también siempre me has apoyado full. Y el chat está encendido diciendo la leyenda con el pop-up de Batista. Durísimo. Se ha hecho famoso eso, ya, Ariel. Hay hasta GIF de eso y cosas y todo del pop-up Sí, tuyo. loco. Tengo los stickers ya de WhatsApp, ya de haciendo el pop y todo, imagínate. Sí. Arielis dice, yo lo estuve llevando a los juegos de Gatillo. Arielis 0729. Saludito ahí. Ah, ese es mi mai, sí, Bueno, que ella era saludito. la que me llevaba, papi, ella era la que me Sí. llevaba a la casa aquella de Datillo, ¿te acuerdas? Cuando estaba el muchacho ese que hacía los setos. Claro, claro. Tacho. Eh, Me acuerdo. Y eso es muy bueno que haya apoyado, mano. Y de verdad que te damos la bienvenida aquí. Este es el primer show que hablamos, que hacemos hablando eSport, ¿verdad? Estaba comentando que vamos a tener esta dinámica más a menudo con diferentes jugadores. Y nada, bienvenido a Yadriel aquí al canal nuevamente, porque tú eres de aquí de la Muchas casa. gracias. Un saludo, Estamos ¿verdad? activos. A todo ese corillo que está en el chat, de tu fanaticada también, a tu familia, que está tu hermano por ahí también apoyando, tu madre también, Sí, saludos y muchas bendiciones. ese es mi productor, ese es Ese el es que tu me productor, setea el stream bien El bonito. importante, el ese es el manager, el manager, manager. ese es el manager. De Ese es verdad el que, manager. literal, saludos y bendiciones de verdad a todos por ese apoyo que te dan. Eso es muy bonito, muy bueno. Oye, hermano, y el chat está encendido. Hay gente mira, se ha dado de hablar en todas las redes, como estaba hablando, no solamente de ti, del espectáculo, ese momentum ahí en CEO. También tenemos como mencioné anteriormente, Mono, que primer lugar en Street Fighter, durísimo, eso también. No sé, y también Broses, Tobio, Valena, Shadow, Neural, Fidelity, Top 5, Dragon Ball. O sea, la comunidad de PR Todo. Sí, demostró. sí, Todo el mundo. casi la mayoría de Puerto Rico se llevó una medalla de CEO, mano, y eso es lo más importante, llevarte ese recuerdo de que topeaste y te diste a conocer, que está la banderita ahí, mano, y eso es lo más que importa, y el orgullo de que, como yo dije, en PR se la vea. Y oye, y no solamente Puerto Rico, también hay que destacar que Latinoamérica, mano, Chile, durísimos esos jóvenes, Sí, chamaquitos, como durísimo. decimos nosotros de cariño, los chamaquitos de 16 años, Sí, Niños, mano. apoyando. niños. Mano, D. Sí, Jones ahí mano. con ellos. So, durísimo, de verdad Sí, sí. que algo durísimo y eso me alegra ver que la comunidad de Fighting Games en Puerto Rico esté creciendo de esta manera. Mano, como muchos saben, es que no, pues, soy TO y yo vengo desde la época de Mortal 9. Conozco a Mono desde hace 1000 años también.
hemos colaborado en todos los eventos, soy parte del equipo de First Attack. Ahora mismo pues no puedo estar presente en muchos eventos de First Attack porque vivo en los Estados Unidos, pero también corro diferentes categorías con ellos ¿Me y viniera a visitar? la visita la Scanner. Así que, bueno, Yadriel, Cuéntame. vamos a estar aquí haciéndote unas preguntitas sencillas o por encima donde queremos verla para que la gente conozca y después todo esto va a ser editado y subido a YouTube. Para que la gente vea, Seguro. sepa, te conozca. Los que no te conocen y todo eso, vas a hacer preguntas sencillas y tú a tu manera ahí. Como nosotros aquí, tú sabes que esto aquí, el canal de Bolívar TV, esto es, papi, rajatabla, como decimos nosotros. Oye, háblanos de ti un poco ya. ¿Quién es Yadriel? ¿Quién es Yadriel? Háblanos como que algo sencillo de ti. Algo sencillo. ¿Cómo fue que te llamó la Pues atención mira, esto de Fighting Games? ¿Quién es Yadriel? ¿Cómo te llamó la atención esto? pues mira, como yo le estaba contando a Alex Sora, siempre los fighting games era algo que me llamaba mucho la atención. Me acuerdo que, como vuelvo y repito, vuelvo y menciono el tema de Soul Calibur. Yo era el tipo de persona que me encantaba Soul Calibur y ese juego me cachó por la música, los personajes, que de hecho me acuerdo que ese juego yo lo alquilaba antes Video Avenue y lo quería en Genki porque salía Link y mi mamá dice, no, que Ya, ese juego tiene... Dice mi mamá, no, que ese juego tiene demonios y ese juego tiene muchos son personajes. normal, son normal, son las madres. Los correazos. Me lo alquilo. Y desde entonces, después cuando salió en mi cuadro de honor de octavo grado, me compré Soul Calibur 4 y ahí pues me cachó los fighting games y pues de ahí pues seguí obviamente introduciéndome y mano, y estoy donde estoy hoy día. Entonces, contestando tu pregunta, diciendo que quién es Yadriel, te podría decir que Yadriel es una persona muy despierta, bien alegre, le gusta compartir con todas las personas que se encuentra, hablo hasta por los codos y soy una persona que, soy una Un yo, persona un yo. que, sí, exacto, soy una persona que si veo a alguien que no habla, le saco las palabras porque a mí el silencio me da ansiedad. Me da Duro, Pero ansiedad por lo menos por lo menos no te va a tirar el puño el pero no silencio. pero sí, soy una persona que hablo mucho y me gusta lo que es socializar y mano, ser un ejemplo también, ser un ejemplo, como que hacer siempre el bien. Por eso es que vuelvo y repito, y sé que me estoy alargando a la pregunta, pero No, vuelvo y aquí no cito, tenemos prisa, so, y vuelvo, tranquilo. y vuelvo y cito a Alex Sora, ¿sabes? Él es una persona mano, honestamente, en ese evento, sé que tuve el apoyo de Browser, de todo el mundo, mano, Alex Sora fue como ese pan de Dios ahí, como un espíritu de bondad, mano, que literalmente cualquier cosa que me pasara allá, yo sabía que me iba a sentir tranquilo porque tenía el apoyo de ese varón. Muchas gracias, Y, papito. y de verdad, mano, ver lo que es Alex Sora como persona es lo que me motiva a seguir siendo lo que es Yadri, hermano, honestamente, de verdad. Por el tipo de calidad de ser humano que ese muchacho. Yo creo que ahí ya te contesté ya la pregunta ya No, completamente. duro. Pues te Gracias, dejamos ahí. me Dejamos- dejaste sin palabras a mí. Bueno, te conté. Ahora vamos a estar así uno y uno. Ahora ahí con Alessandra, que es la que hay cuenta. ¿Qué tienes para? Yo, mira, como jugador, yo me tomé mucho. A mí siempre me encantaron los juegos de pelea, siempre, de pequeño. Pero no fue hasta tarde que el FGC me llamó la atención. Incluso yo conozco a Justice desde que yo estoy en grado 10 y no es hasta el 2015 que yo no llego a la escena. ¿Qué fue lo que te llamó a ti la atención del FGC en sí? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Esto El hype, me el jaló. hype de competir y eso. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del FGC? Ya sea el hype, ¿cómo fue que te jalaron? Pues mira, honestamente, ahí te podría decir que quien tiene en parte de esa influencia grande es Luigi. Luigi, ¿quién conoce a Luigi? Todo el mundo conoce a Luigi, ¿verdad o no? La leyenda Luigi, Leyenda. papi. Saluda a Luigi, la leyenda Luigi, the best. Luigi era el que me decía, tu mano, que tú tienes talento, como él habla así, ¿verdad? Sí, yo estaba invitando saludos a Luigi, besos y abrazos. Luigi también es. Luigi es de los Pues, palas a fuego. Cuéntame. hermano, pues Luigi literalmente fue la persona. Mira, primero fue Mordred, si no me equivoco.
Ya, los muertes, la Y leyenda de después, Soul Calibur, para que no lo Mol- sepan. y la leyenda de Soul Calibur. Primero fue Mordred, que te digo que me frustré cuando ese hombre, papi, se iba 30-0, 1-30, una cosa así. Y después Luigi, pues, era una persona que siempre me hablaba, no, que de esto hacen eventos, que yo fui para CEO en Soul Calibur 4, y hay videos de Luigi en CEO en Soul Calibur 4, y ese hype empecé a sentirlo cuando empecé a ver videos, empecé a ver los demás eventos, mano, creó esa chispa en decirme como que, mano, yo quiero estar ahí, yo quiero jugar brutal y ver todos esos pro players jugar y ver el crowd y esas cosas. Eso era lo que me motivó a yo querer llegar a donde tuve la oportunidad de ese último fin de semana que estuve allá en poder lograrlo. Fue como que lo vi. Luigi siempre fue la influencia de que, mira, tienes que ir a estos eventos, que yo no sabía que eso se hacía, y mira la Evo, mira CEO, mira Combo Breaker, y me mencionaban todos esos eventos, y yo los veía, y yo veía todo ese bullicio de gente, y decía, "Acho, yo quisiera robarme un show un día de esto, así como que jugar bien brutal", y quién diría, ¿verdad?, que a pesar de que Luigi tuvo esa influencia tan grande, lo pude lograr, hermano, de verdad, lo pude lograr. Y por eso fue que me enamoré del FGC, el hype y lo que me cayó y lo que hoy día estoy haciendo. So, me fascina, de verdad, me fascina. Duro. Hablando de un poquito esto, yo jugué mucho tiempo paintball y Oski era mi tag team. Nosotros esto practicamos todo el tiempo y incluso jugamos contra un montón de equipos, jugamos estos pequeños torneos, coachábamos, hacíamos de jueces, bueno, un mundo. Que yo siempre viví en el área competitivo, pero la unión que hay en el FGC, especialmente en la comunidad de Puerto Rico, está bien brutal. Eso fue una de las cosas que más me impresionó. Sí, mira, yo quiero ¿sabes? Citar eso mismo que tú acabas de decir, mano, ver a todo el mundo, ver a Multuoso, ver a Keisel, ver a Coranon, loco, que Coranon siempre, cada vez que yo iba para la casa de ti, él siempre estaba allí, hablaba conmigo. Mano, ver a toda esa gente, mano, ver toda esa gente allí mano, me dio sentimiento, de verdad, porque es como que verlos allí jugar en la casa de Atillo, que estaban todo el mundo y ya no están. ¿Sabes? Si te das cuenta, ya todo el mundo está viviendo afuera y eso. Y verlo en ese evento de CEO fue como que un sentimiento y dice, diache, mano, tantos años que han pasado y mira, estamos todo el mundo aquí juntos y ver esa unión y ese apoyo y estar offline nuevamente fue como algo brutal, mano. De verdad, fue algo como que volver a vivir esos tiempos de antes. Yo lo sentí de esa manera. Bueno, sí, no. Y saluditos, saludos a Néstor y sí, Boberman, Mordred. Como mencionaste gente legendaria. Mordred, para los que no saben, Mordred era un jugador de Puerto Rico, uno de los más duros, además de Joyo, mi Marlboro, Luigi también, ese corillo, que jugaban Soul Calibur. Estaban durísimos, Mordred estaba muy durísimo en Soul Calibur y ahí fue donde Yadriel empezó como tal. Estaba en el Fighting Games. Y oye, Yadier, te pregunto, ¿cómo tú ves la evolución de la comunidad de Fighting Game en Puerto Rico? ¿Qué entienden que ellos pueden, tú entiendes, dándonos un Mira, consejo como que tú eh, entiendes que ellos pueden progresar en qué, cómo? Tu opinión sobre eso. una opinión de cómo pueden progresar, honestamente, seguir jugando con los mismos de la comunidad y aprender del uno al otro. Si sabe una tech, decirla, como que no quedarse como que no se la voy a decir porque después me gana. Eso me pasó Eso mucho en pasa mucho, ingeniería. ¿Cómo? eso pasa mucho. Eso pasa mucho y por eso es que nos Normal. quedamos en el mismo nivel. Y al uno siempre esconder las tech, eso es un disadvantage bien brutal para evitar que verdaderamente evolucione. Porque si tú le explicas la tech a la otra persona, te ayuda a ti a descubrir otras tech más brutales, ¿entiendes? Duro esa contestación. Y es como, por ejemplo, mira a mí, como ya tú sabes, yo antes no sabía nada que hacer con ese muñeco y hoy día todas las cosas que ya yo puedo sacar a mi favor ¿sabes? A mi favor contra ese muñeco con todos los matchups incómodos que existen. Pero es por eso, porque jugaba con los más duros, les decía mis ventajas, yo me decía las ventajas y aprendíamos así mutuamente y eso fue lo que me llevó a donde hoy día estamos. No, Y te podría... ¿Cómo? no, sí, que estaba acá.
No, y te podría decir que cómo puede mejorar, pues, mano, jugando del uno al otro, como yo hago con Nilton, como yo hago con Hormiga, como yo hago con Avi, que jugamos todo el mundo juntos y eso es lo que nos ayuda a seguir topeando. Mira la gran representación que dio Puerto Rico en Mortal, ¿sabes? Fidelity, Brose, Shadow, Belina, ¿sabes? Y es porque todo el mundo jugamos. Mira, un disadvantage que tiene Puerto Rico también es que empieza el hype de un juego y se muere rápido. Y eso es algo que a veces es triste y siempre termina uno jugando solo. Pero si se mantiene así vivo, motivado, que yo sé que es difícil mantener la motivación en un juego, mano, se puede llegar como hicieron los hermanos chilenos, súper alto y súper lejos. ¿No? Y Durísimo. siempre yo he dicho, ¿te gusta el juego? Apoya a la Juego. comunidad, juégalo, ¿te gusta? Se Exacto. juegan 5 o 7, apóyalo. Mira a Gándigo, Gándigo juega que Gran Blue, que es de Puerto Rico, el famoso Paco, que es un jugador muy tremendo, conocido en Puerto Rico también, es de los OG. Quedó tercero en Gran Blue en CEO, y Gran Blue nadie lo juega en PR, pero a él le gusta, y él lo juega y mira dónde llegó un evento, un mayor, ¿me entiendes? ¿Sabes? ¿Te gusta el juego? Duro. Practícalo, mete mano, Sí, no mano. importa, apóyalo un poquito, que solamente hay una persona que lo apoya. Yo soy uno de los que intento apoyar todos los fighting de los del momento. Si yo pongo, qué sé yo, Marino el Pony, ¿lo apoyan? Yo lo apoyo. Y es un ejemplo, y yo veo que hay gente, ahora mismo yo tengo, por ejemplo, Guilty Gear y Melty, porque lo están apoyando full, lo pongo, ¿me entiendes? Y si yo sigo cualquiera, yo no tengo problema con eso. Y lo Sí, que me mano. refiero a esto es que apoyen sus juegos que les gustan, no importa, ¿sabes? No que digan, qué Sí, juego me mano, dio. mira Killer Instinct. Killer Instinct era un juego que me fascinaba y estuvo hype en Puerto Rico, pero a veces me gustaría que un juego fighting aquí durara como dura un Dragon Ball Fighter o durara como un Street Fighter también, que son juegos que salen y duran años. Y a veces es triste como que ver un juego que tiene unas mecánicas bien brutales y todo y se muere en 2 meses. No, y un Yo, ejemplo de juego así, mano, ahora que tú dices Killer Instinct, Killer Instinct es una comunidad que se han mantenido porque ahora mismo que está corriendo el World Cup de 3 vs 3, que está corriendo, el Killer Instinct Cup, que DMC lo está corriendo, se han mantenido con sus eventos propios, se han mantenido con sus comunidades y sus torneos aparte y se han mantenido full esa comunidad. Yo he sido parte de los eventos de ellos también acá eso es lo que tienen que hacer, ¿sabes? Mantén tu comunidad, metes mano a lo que te gusta, eh, Ujú, ujú. practica, dedícate. Sobre la tech también vamos a enseñarnos uno a los otros, vamos a apoyarnos uno a los otros. A veces sí, obviamente, hay rivalidad. Esto es normal aquí, la rivalidad, la habladera, el trash talk, eso es normal en esto. O sea, eso es normal. Ustedes tienen que tener esa mentalidad. Usted viene aquí, vamos a jugar y puede perder y pueden hablar o lo que sea, pero esto es el juego y eso es parte de, ¿me entiendes? yo Ujú. una de las cosas que yo considero que necesitamos un poquito para evolucionar como comunidad de fighting en Puerto Rico es el apoyo hacia las personas que las comunidades identifican como líderes. No querer imponerte como líder en la misma, si no, hay alguien que ya todo el mundo lo conoce. Y voy a dar por el ejemplo de esto, de la muerte de Tekken. Ay, Dios mío, Pucho, la muerte. Yo juego Tekken y yo conocí a Pucho y en todo lo que haga Pucho, yo lo voy a apoyar. ¿Cómo yo voy a levantarme? Y es un ejemplo, cómo yo me voy a levantar una comunidad por el lado, sabiendo que ya él está haciendo un esfuerzo bien grande por mantener a todo el mundo unido. Pues tal vez dentro del mismo apoyo, en algún momento, pues puedo alcanzar reconocimiento y eso es lo que yo entiendo que necesitaríamos, que sería bien importante para nosotros, en verdad. Me gustaría ver que otras personas dejen de tratar de separar las comunidades y empecemos a colaborar, como por ejemplo cuando yo comencé a hacer estos torneos, yo le escribía a todo el mundo, mira esta fecha ustedes van a hacer algo y todo el mundo me contestaba y me decía, no, en ese día estamos bien. Pues entonces, pues este día le dejo a todo el mundo saber, este día voy a hacer algo y así todo el mundo entonces puede venir también. Incluso Wolf DJ, que es Manilo les puede con tal de que yo bajaba a Mayagüez y él bajaba a Las Piedras a jugar. O sea, nos creamos ese lazo para poder unirnos. Y eso fue lo que me ayudó a llegar a mucha gente. Eso para mí es bien importante ese detalle. Saludo un momentito aquí rapidito, saludo a Borimixo, Chado, ex papi Chado, saludo, abrazo.
Saluda a Diego Gui. Papi, sí, claro, ya sabemos que con los otros Killer Instinct de Gui va a estar aquí, el Bullfront Gaming, el famoso árbitro de Puerto Rico ahí. El que me mandó para Loser. Que te mandó Escucha. para luz. Bueno, Ale, te dejo ahí con la próxima. Bueno, yo lo que quiero, obviamente yo estuve ahí y yo puedo dar una perspectiva a lo mejor diferente, pero entiendo que CEO fue tu primer major, fuera de First Attack. Entiendo Fuera que de CEO First Attack, sí. si fuera de First Attack, entiendo que fue tu primer major. Cuéntame de la experiencia en general del evento. ¿Qué encontraste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo Mano, lo encontraste la primera vez que vas a un major? Cuéntame. Eso me interesa mucho saber. honestamente, contestando esa pregunta, como se la he contestado a todos los compañeros míos de trabajo, que de hecho, mano, todos los compañeros míos de trabajo han estado bien Pompeado, motivados, diciéndome, pompeado. dímelo, campeón, pompeado, vieron los videos, vieron la entrada. Pero como le he estado diciendo a todos ellos también, y lo puedo compartir aquí, la experiencia más brutal es ver toda la gente las caras offline, mano. ¿Sabes? Ver quiénes son en realidad todos ellos, que a veces hablan mierdas por Twitter y Papi, aquí sin miedo, Continúa, aquí no hay censura, aquí sin miedo, habla todo lo que tú quieras. sí, y ver todos quienes son offline es diferente, mano. ¿Sabes? Son hasta gente chévere, loco, offline. Es como que tú ves que en las redes sociales es una cosa y cuando los ves en persona, dices, este tipo es bien buena gente, ¿sabes? Conocer a Honey B fue una experiencia brutal, ver ese tipo desde Flash, desde Injustice 1, 2 y nunca verlo y tener la oportunidad de verlos allí, ¿sabes? Ver a Ninja Killa, mano, Ninja Killa, papi, tremenda persona ese tipo, de verdad. Eso es una de las personas más humildes, pro, que he conocido en mi vida, por decirlo así. Y ese gran mayor, hermano, de ver pro players y todo ahí en vivo y en todo color, es como que, wow, ¿sabes? Verlo tú siempre en stream que llegan a 24, a 100, ¿sabes? A 20 y pico mil de personas, viewers y eso, y tú tener la experiencia de tenerlos ahí cerca, eso fue una de las grandes experiencias que me pude llevar de ese evento, mano. El verle las caras a todo el mundo y conocerlos y jugar offline, de verdad. Eso fue una de las grandes experiencias. Mira, Wolf, viajo para dar pela. Viajo para dar ¿Cómo, pela, cómo? apoyar, viejo. No para apoyar, Oye, para ganar, viajamos para ganar. y cómo tú encontraste el protocolo del evento, pues tú sabes que ahora mismo estamos en una situación mundial, la pandemia. Lo encontraste Pues, bien. fíjate, Quiero saber David, tu perspectiva, todo eso. El lo evento encontré cumplió el normal, evento. lo encontré normal, todo el mundo fluyó, no vi una mala desorganización, no vi como que estaban perdidos. Mano, fue un evento bien organizado y no molestaban tanto tampoco, de hecho, era como que todo el mundo literalmente se comportaban, ¿sabes? Mira cómo Sí, dice el loco, chavo. ¿cómo? Tado Como dice dice el que los chavo. guardias estaban bien hardcore con las máscaras. Que Sí, te la sí. buscaba. Bueno, yo por lo menos tenía mi mascarilla puesta y por lo menos no me regañaron así. Ay, Pero Diego, sí, estaban tryhard porque a veces uno estaba tranquilo viendo en el ring, uno viendo las peleas en el ring y después se paraban en el medio tuyo, tú viendo la mejor parte de la pelea y dices, ponte la máscara. Y tú, pues, ¿qué sácate del medio? Quiero ver la pelea. Tú y tú, pero chamaquito, quítate, te la buscaste, chamaquito. Yo uso espejuelos y hay veces que me tocaba quitarme los espejuelos para que se desempañara por la mascarilla. Sí. Me quitaba el espejuelo, me quitaba la máscara un poquito y ya los tenía en los mirando y yo. Y tú Antes de sintiendo ponerme los la espejuelos. No, de hecho, ellos también me regalaron un bultito con hand sanitizer y cositas así, que de verdad, y regalaron mascarillas, ¿sabes? Se fueron bien chéveres, ¿sabes? Mano, de verdad, la organización brutal, ¿sabes? Y la emoción, mano, la emoción de recibir mi tag. Mano, el bad trip es que recibí mi tag de competidor, pero, mano, no sé si fue por ser last registration, no me dieron el Yadrel, el punk, y solamente hice más que competitor, so... Espero que para la próxima vez, pues, tener uno que diga mi nombre completo para dejarlo guardado, tú sabes. Mira, Yo lo pegaba dice con una maquinita Chavo, de label. dice Chavo, tú los veías desde que estaban velando desde la esquinita, diablo, esto se va a joder, papá. Papi, Como que, yo estoy seguro que los guardias de ese evento jugaban Halo. Mascarilla. dice Chavo que eso se pagaba aparte, lo del nombre. Ya, chamaquito, te la buscaste. Oye,
ahora que tú dices tu nombre, ¿de dónde salió Yadriel el Punk? ¿Por qué, mano? Mira, Yo siempre te pregunto, siempre, es una pregunta que la acabo de hacer de la manga, porque siempre me he preguntado por qué el Punk. Cuéntame. pues, mira, yo me acuerdo que hace mano, Se echó a reír, esto viene bueno. Mala mía, pero es que me daba curiosidad Mira, hace tiempo, brother. tú sabes que yo me acuerdo literalmente como si fuera ayer cuando me llegó por primera vez la internet en casa. Bueno, yo tenía el Xbox 360, el refurbished, que te daba más que 20 gigas nada más de memoria. Y yo jugué offline, yo jugué sin internet como por año y medio en ese Xbox. Cuando pusieron por primera vez internet en mi casa, que me acuerdo que era D-Max. No sé si se acuerda D-Max en Puerto Rico. Claro, papi, claro. Papi, yo tenía 513 kilobytes, papi, de rapidez. Fueron la Imagínate. bestia. Eran la bestia. Papi, yo me sentía, olvídate. 512 es un montón. Sí, en esos tiempos era, papi, hacho, la gloria. No, era Pues, otro nivel. Mano, estaba bien emocionado. Ya sin internet en casa, que quiero jugar online. Me acuerdo que mi primer juego que jugué online fue James Bond. Hay un juego de James Bond que me sentía brutal porque era como Call of Duty hasta que jugué Modern Warfare 2 y eso fue otra historia. Pero cuando yo estaba ahí tan desesperado, mi hermano ahí como que, yo quiero hacer mi cuenta primero de Xbox. Es que él se puso como que si Drummer 00, yo no sé qué cosa, es más ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que cuando estaba haciendo mi cuenta yo bien emocionado, yo decía, ¿qué pongo? Pongo como dicen en la escuela, el rockero, pongo algo, yo no sabía qué poner. Y Josué, que es mi hermano mayor, dice, loco, pues ponte ya el Spock porque tú siempre estás con los pelos parados y siempre estás haciendo 20 mierdas con los pelos y siempre tenía mohawk y 20 mierdas y yo pues, está bien, pues ponme ya el Spock y así se quedó. Mano, Luego, desde que te conozco, siempre he estado por preguntarte esto y nunca te pregunto, se me olvida. Yo dije, y ahora aprovecho el momento porque yo, ¿por qué el punk? ¿Por qué el papi, punk? pues sí, papi, porque cuando yo estaba en séptimo grado y en octavo grado, yo me hacía unos looks, papi, Espérate, los de brutales Blink, la banda Bueno, Blink. fíjate, yo me acuerdo que yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana. Me levantaba todos los días a las 7 como a las 6:30 de la mañana para pasarme la plancha, coger un producto de cera, Ya pararme lo los que pelos traes, con ay. poco. Sí, papi, yo iba para la escuela, papi, con los pelos así bien punk. Por eso es que puse punk, por eso es que me puse ya en el punk, por esa cosa que yo siempre hacía. Gracias a Dios Y que fue unos añitos antes, porque si no, tú imaginas Yadriel, que dijera Yadriel de Demo. Gabriel el emo. Y literalmente me prohíben que yo me cambie ese nombre. Yo me acuerdo un día que yo iba a cambiar el nombre y No, viene y tiene que me dice, no, tú no te dejártelo. vas a... Y me dice, no, tú no te vas a cambiar ese nombre, tú vas a dar Yarel Spawn porque así todo el mundo te conoce. Sí, eso es De ley. esto, me da risa porque el nombre se escucha es como que, el nombre se escucha como que este tipo no sabe jugar y cuando juegan conmigo es como que... Yo voy a dar un detalle ahora que él dice esto de las expectativas de las personas, papi. Está todo el mundo buscando, dice, diablo, Yadriel es punk y se usa cota, le CEO. No, papi, este tipo mide 7 pies. Porque todo el mundo pensaba que Yadriel era Batista, loco, y estaban buscando y de momento los de 7, mira, este muchacho que está aquí con Newton, este es Yadriel y todo el mundo mirando, ¿dónde está Yadriel ahí? Un chado, solito chado, un solito chado. Chao, un abrazo, papi. Chado, abrazo. Eso es lo más cómico del nombre. Y mano, me encanta. ¿Sabes? Era un punto que yo veía a Yarel Spawn y decía, qué charro, pero ha llegado ya al punto donde yo veo ese nombre y me siento orgulloso, van a decir, mano, este es el nombre como todo el mundo me va a conocer en toda la comunidad donde quiera que yo me pare. Y loco, y así mismo es. Tacho, loco, ¿tú sabes qué emoción yo sentí? Cuando me presentó dice Introducing Gabriel, papi, lo dijo perfecto, lo dijo, olvídate que Tacho, me sentí brutal y dice, ya lo papi, ese nombre pega, ese nombre es el verdadero Tekken. Espera, y pues, Mira, es como si yo me cambiara bolillo, todo el mundo me conoce por bolillo y cuando me llaman por Alexi y todo el mundo hace como que igual que mono, que si estamos en reunión o algo, sí, Alexi, Ricardo, ¿quiénes son ellos? Bolillo, sí, mono, ok. Nadie, Te voy a ¿sabe dar cómo que? una pequeña historia. Te voy a dar una pequeña historia.
Mono y yo trabajábamos para la misma compañía. Yo no sabía que él trabajaba ahí y nos encontramos en una fiesta de Navidad y yo sé que Mono se llama Ricardo, pero ese es mi último recuerdo de Mono. O sea, que en la memoria eso es lo último. Y en plena Navidad, en plena fiesta, yo dije, ¡ah! Mono, ¿qué está pasando? Bien contento y Mono me mira así y todo el mundo como que, y yo dije, y a diablo que yo hice. Y yo así, Ricardo. Pero él no le molesta por lo menos. Que él está Oye, tranquilo con eso. Pero hablando de todo un poco, vamos a un poquito a la profundidad, Yadil. Vamos sobre el torneo de Mecha. ¿Cómo fue la trayectoria hacia ese top 8? ¿Cómo fue esos escalones hacia el top, hasta el Bueno, top 8? mejor Kotal, ¿qué era lo que Yadriel? Porque yo imagino que tu mentalidad antes y después del CEO es otra. So, sí, antes, mano. antes del CEO, ¿cuáles eran tus metas? Yo quería ganar. O sea, vamos a empezar ahí. Pero mira, como dije en mi stream hace unos días atrás, vamos a hablar primero cuando empecé el pool. Cuando yo vi mi pool no me confié, ¿sabes? Algo que yo he aprendido en esta comunidad es nunca confiarte con cualquiera que tú vas en el pool que tú no conozcas. Exacto. Yo me enfoqué, me fui como que bien estratégico, empecé como que a estudiar el mismo cote con los diferentes machos y esas cosas. Y, mano, llegó un punto dado que cuando llegué contra Dioxy, que se fue el juego cómodo, y después con Honeybee, yo decía, esto yo lo tengo gano. Y bueno, mi mentalidad llegó a un punto dado que dije, mano, yo voy a ganar número 1, ¿sabes? No me importa si me toca con cualquiera, pero voy a ganar. Entonces, cuando me tocó con el Cucuy, que fue el que me mandó para Lucer, todo el mundo me está diciendo como que, cógete el gato contra Cetrion, que se te va a hacer más cómodo así. Y yo pues como que no sé por qué confié en esa gente y me fui con el gato y literalmente cuando me tocó esa partida contra el Cucuy, mano, cuando yo vi que él vio mi variación, yo vi que él se sintió, él hizo como que una sonrisa, como que se fue cómodo y decía, yo sabía que iba a hacer esto. Y mano, me partió el culo, ¿sabes? Me partió, se fue 3-0 esa partida. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Fuck it. Yo voy a irme con mi variación, no voy a ponerme a inventar, no voy a hacer nada, ¿sabes? Me voy a ir con mi variación de siempre porque es con la que yo siempre topo en todos los torneos. Y mano, cuando llegué al top 8, cuando vi Mighty on Joss, yo decía, ok, ahora es el momento, ahora se puso la cosa apretada. Yo sé que me van a sacar a Cetrion. Vi que me sacó a Jackie, se fue cómodo ese match, ¿sabes? De que literalmente yo me quejaba mucho de esa muñeca y yo no sé qué esa muñeca ahora para mí es como jugar contra un Scorpio. y, Está bendecida y esa muñeca. ¿Cómo? Está muy bendecida esa muñeca. Sí, esa muñeca está bendecida. Entonces, cuando yo vi que me cogió contra Cetrion, mano, y yo veía en los comentarios, todo el mundo, coge el gato, y los mismos comentarios con los comentaristas, cuando yo vi el stream, pero porque ella no coge el gato, y yo, mano, confiando en mi variación. Y algo que yo aprendí en ese CEO, papi, es de que irte siempre confiado con lo que tú te sientas cómodo. Y volviendo, ¿sabes? Después que pasó toda esa cosa, que gané y esas cosas, sentir esa emoción del pop-off, de ese apoyo, los abrazos, tacho, mano, todo. Yo dije, mano, yo creo que yo quería ganar, pero llegó un punto que decía, mano, este evento literalmente me regalaron esta noche, ¿sabes? Esta noche para mí fue la mejor noche de mi vida y tenía la mente como quiera que quería ir a llegar más allá, top 1 y eso, pero algo sentí al ver los gemelos que yo decía, mano, es que esta también es la noche de los gemelos. Y desde también se lo decía a Alex Sori, yo, mano, yo sé que tú confías en mí y todo, y yo aquí también quisiera ganar, pero este torneo se los va a llevar los gemelos. Y literalmente, mano, así mismo como lo proclamé con mi boca, mano, así mismo sucedió. Y me sentí una alegría ver esos dos tipos, verlos en Grand Final, que yo dije, mano, yo sabía que esta gente iba a llegar acá, ¿sabes? Era como que ya todo estaba planificado de que el evento iba a ser para los gemelos y para esa noche set de los gemelos me regalaron a mí también la mejor noche de mi vida, que fue el mejor set de la historia de Mortal, el mejor pop-off, la mejor entrada, la mejor todo, ¿sabes? Yo ver todas esas cosas que yo gané, el respeto de la gente,
el que todo el mundo conociera quién es Yadriel el Punk. Para mí, yo siento que por todo eso que yo marqué, yo dije, mano, yo gané. ¿Sabes? No necesitaba ganar número 1 para dejarme respetar. Ya con este match, me sentí, mano, olvídate. Me Sí, sentí, mi mente. fue ¿Cómo? fue tu momento, fue un momento especial ahí que Fue un te momento, sentiste alegre. fue un momento donde verdaderamente cumplí mi sueño. Y no te digo que por esto no es que yo no quiera ganar, ¿sabes? No significa que por eso yo diga, pues voy a esperar que pase un momento así para yo perder. No, porque yo No, quiero no, ganar, sí, ¿sabes? sí. Yo quiero Sí, ir es el más allá. sentimiento de esa alegría de tu logro, de ver también las demás comunidades de Latinoamérica, Exacto, del logro de los demás, que no exacto. solamente estás siendo Mira, egoísta, sino que no estás siendo una persona egoísta, estás pensando en todo, ese sentimiento de todo. sí, y literalmente cuando yo jugué contra Nicolás, mano, fue como jugar casuales, literalmente, no tenía como que ni presión, no me sentía nervioso. De hecho, yo hasta lo abracé y dije, bueno, te lo ganaste, de verdad que gracias por esto. Y ya, ¿sabes? Desde ya ese entonces yo sabía que ese evento iba a ser para ellos, ¿sabes? Como que, no sé, sentía como que eso en mi corazón, honestamente. Y verlos allí ganar y pasarlas bien, yo dije, mano, de verdad que se pasó brutal. El evento corrió como verdaderamente se suponía que tuviera que correr. Cuéntanos. Mano, y te digo desde ahora, esta mentalidad de que yo antes decía, no, que es que eso sale muy caro, papi, esa mentalidad cambió. Ya ahora estoy ya esperando ya que saquen los próximos eventos, Combo Breaker, voy también para el próximo CEO en junio. Mano, voy para todo, a todo lo que se me espera, porque Ya, al haber viajado esta primera vez, olvídate, es el verdadero GG, porque ahora quiero estar en todos los eventos que hayan. durísimo. Ahora esto, Alex, cuéntanos. Mira, háblanos de la entrada. Yo, Papi, obviamente, yo fui parte de eso, pero háblanos de la entrada, porque mucha gente vio la entrada, pero mucha gente no sabe que eso fue improvisado. Ellos piensan que eso nosotros lo planeamos de meses. no, eso fue bien improvisado. Mira, yo te voy a contar. Eso me puso a mí a pensar mucho. Yo cuando yo vi que, ¿sabes? Vamos a empezar de cuando le gana a Honeybee. Le gana a Honeybee y entonces después viene el que está Ahora con el mismo, drag que dice, discúlpame, Yair, ahora mismo que estás hablando de Johnny, para que tengas dos conceptos y nos mates dos pájaros de un tiro. Jugaste con uno de los jugadores, Honeybee, es un jugador muy reconocido en la comunidad de Netherlands. Un buen player, un tremendo jugador. De hecho, hizo un video reaccionando a tu de esto en CEO, él está por ahí en lo YouTube. vi. Tuviste la oportunidad de jugar contra Honeybee. ¿Cómo te sentiste en ese match? Y luego ahí nos dice rápido también, como dice Alex Pues Suárez, mira, ya que va para que la entrada, para que se vean las dos mezclas ahí, para matar dos paros de un tiro. vamos a empezar porque va con una misma línea. Cuando yo llegué a esto, al segundo día, que fue el sábado, Honeybee me vio y dice, mira, me toca contra Popstar, quiero practicar contigo, vamos a unos sets casuales, y yo, pues, está bien, pues dale, Honeybee, mano, ¿sabes? Me invitó a jugar. Y yo dije, pues dale, vamos para allá, mano, claro que sí. Y compartimos, el set se fue 6-6. Cuando yo tengo mi pelea contra cuando yo tengo mi pelea contra un cabal y después un noob del clan de Iceland, yo veo que Honeybee va contra Popstar y yo dije, oye, Popstar usa Kotar, déjame ver cómo los dos juegan, quiero ver si puedo observar algo para yo sacarlo obviamente en mi ventaja, porque para eso es que uno puede ver los matches, para uno saber qué uno hace, estudiar, pues, esa es la verdadera tech. Entonces, cuando yo vi todo eso, yo dije, ok, perfecto, ya yo veo ya que después de un down 4, Honeybee brinca neutral, que si esto, y llegó un punto que cuando él perdió ese set, él ni respiró, él dijo, vente, vamos a jugar, nos toca a nosotros. Se fue así, Llegó y, directo de stream para tu silla. sí, y yo dije, ya, che, qué curioso, el tipo perdió contra un Kotar y yo creo que va a perder contra otro Kotar, eso va a ser la verdadera sal. Yo no sé si te acuerdas, Bolillo. ¿Qué rota? Dime ya, Alex. Yo no sé si te Entonces, acuerdas pues, que yo te había dicho que lo mismo pasa con los boxeadores. El error de tú no tomarte un break es bien, te puede costar mucho. A lo mejor si Honeybee se hubiera tomado un aire entre la pelea de Popstar contra Yadriel, le hubiera ido un poquito mejor.
pero bajó con la presión de haber cogido un 3-0 y dice, bueno, me toca con Cotal de nuevo, vamos a salir de eso. Eso es un error, eso te puede costar un montón y se llevó un 3-0 de Yadriel. 3-0, mano. Pues, mano, pues literalmente lo leí, ¿sabes? Llegó un punto dado que lo leí completamente. Hacía lo mismo como tú, hizo como unas mismas jugadas que Popstar, contra Popstar contra mí, y también le jugué diferente y eso, y mano, me fue cómodo, ¿sabes? Se fue cómodo. No digo que no le quito el mérito de que Honeybee le mete con Devora bien brutal. Pero, mano, algo que me ayudó mucho en ese CEO, mano, era respirar, estar enfocado en el juego con mis audífonos y sentir el apoyo de la comunidad conmigo y eso fue lo que me ayudó. So, nada, me fue súper cómodo. Entonces, pues después que le ganó Honeybee, mano, le dije como que, mano, te gané, pero te respeto mucho. Literalmente esas fueron mis palabras cuando le dije, mano, te respeto como jugador, de verdad que gracias por jugar conmigo, que sí esto, y tuvimos una conversación también después de ese match, mano, que de hecho, no sé si vieron en el video reacción de él, y dice, mano, conocí a Yadriel, el tipo es bien buena gente, mano, eso me llenó el corazón, de verdad, como que se hayan llevado esa buena impresión de uno, ¿sabes? Eso es lo más importante, que no... ¿Sabe? Que a veces uno ya está en los eventos y sabe, eso es un charlatán, ese tipo es un carne de puerco, ¿sabe? Por lo menos se llevaron esa buena impresión de uno. Sí, o no juegues con ese muchacho porque te gana y te hace popó. Exacto. Pues nada, después de ahí que le ganan Honeybee, me llamaron para como que, mira, ¿qué música tú quieres para la entrada? Y yo digo, contra, qué curioso. Y eso es algo que también quería compartir con ustedes. Ninguna pelea mía, no sé si lo notaron, ninguna pelea mía fue en stream en todo el evento que hubo de Mortal, ninguna pelea. Y qué casualidad que... La dura, la rota. Qué casualidad que la pelea más rota de todo el evento fue verdaderamente... Eso fue como ver un SmackDown y ver a Batista pelear contra Undertaker y siempre decía tonight at 12, que si esto a las 12 de la noche era que... Pues literalmente era así, como que los mejores luchadores siempre lo dejaban a lo último para ver la pelea. Eso fue como un WrestleMania y si quieres ver pelear a Batista a lo último, pues eso era, ya tú sabes, estar comiéndote todos los luchadores que tú no quieres ver para entonces ver el que quieres verdaderamente ver. Así se sintió. Pues nada, cuando yo veo la primera entrada, que es Dio entrando con Scorpion Prox caminando, y yo, Dios, mira, pueden caminar juntos, que si esto. Yo vengo y le digo, Dios, mira, ven acá, se pueden caminar, y todo el mundo dice, yo no sé, yo creo que no, eso fue ahí, parece que lo más, ¿sabes? Caminaron ahí, pero eso yo creo que no se puede. Y yo voy donde la persona que está con lo del bracket, y yo vengo y digo, mira, una pregunta, ¿a quién le tengo que preguntar para saber, ¿verdad? Que quiero caminar con la gente de Puerto Rico. Entonces, ¿sabes? Eso es con producción. Y yo veo producción ahí y dice, mira, brother, ven acá. Y le hablo. Y yo, mira, ¿con cuántas personas yo puedo hacer una entrada? Y dice, con todas las que tú quieras. Papi, cuando él me dijo con todas las que yo quiera, papi, estaba cobrando, multuoso, todo el mundo ahí en fila. Se la buscaron los chamaquitos. Y yo le dije, mira, mi gente, ustedes están aquí esperando mi pelea. ¿Cómo? Yo soy del combo los 70. Yo le dije, mira, mi gente, ustedes están aquí, ustedes siempre han querido que esto sucediera en Puerto Rico, una entrada en el ring, ustedes van a caminar conmigo. Y se puede. Y yo, sí, ustedes van a caminar conmigo, como que caminando todo Puerto Rico, llevándome al ring, como esa unión, ¿sabes? Cuando yo quise hacer la entrada, yo lo que quise llevar el mensaje como que, man, esta es mi gente. ¿Sabes? Esta es mi gente y estos fueron con los que yo me crié en el FGC y estos son, ¿sabes? Esa fue mi mentalidad. Cuando yo voy donde Sora y dice, mira, Sora, para que camines conmigo, que, ¿sabes? Porque pues, obviamente Sora siempre estuvo ahí conmigo y apoyándome y dándome esas palabras de motivación y que ¿sabes? Eso es para que él también caminara conmigo. Papi, cuando yo vengo me siento esto y Sora me llama y dice, mira, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Mira, nosotros no vamos a caminar contigo. Nosotros te vamos a cargar y te vamos a llevar. Y yo, ¿qué? Y yo, pero ¿cómo va a ser? Entonces, pues Grave Youth también se prestó para eso y olvídate, dice, pero mira, esto es lo que vamos a hacer. Y loco, nosotros ni ensayamos, nosotros ni hicimos, loco, eso fue como que por palabra. Dice, nosotros vamos a caminar, te vamos a esperar y tú vas a hacer algo para que nosotros nos arrodillemos. Y yo, Cristo, espérate, ¿cómo yo hago todo esto aquí? Esto es mucha información. Y literalmente, mano, la entrada fue súper improvisada. Yo hice todas esas cosas así. ¿Cómo? Sora el MVP.
Sí, mano, Sora fue el que se la llevó ahí y Grey Juice también. Y, mano, literalmente, así pasó. Se arrodillaron, me llevaron. Y luego, cuando yo veo las reacciones de todo el mundo haciendo eso, yo no sabía que se iban a hypear. Literalmente se hypearon cuando vieron esa entrada, loco, de que, de que luego me llenó hasta de sentimiento y decía, diache, yo siempre hago algo que impacto y literalmente no solamente yo, todo el mundo hicimos algo que impactó esa comunidad en ese evento, mano, y de verdad esa entrada fue algo, tras que improvisado, una de las mejores entradas que ha sucedido en la historia. Durísima. De hecho, para los que no han visto la introducción, la voy a poner aquí rapidito. Tengo aquí, vamos a ponerla rapidito para que la gente que no ha visto la introducción vean el hype de Yadriel El Pong. Vamos a ponerla aquí. From Puerto Rico. You hear that crowd? They get hype, man. Representing BFL Baghdad Fighting League and Scooter. Top 3 Latin American champion. Put your hands together. Make some noise for Yadriel El Pong. Ahí están viendo ahí. Y el scooter. Pero el chavo me está diciendo que se escucha doble. Y ahora lo estoy arreglando. Grábela ahora. Shout out to Smoke, had one of the best intros in CEO history. Actually insane. Ahora se escucha bien, ¿verdad? Sí. So you know what the cool thing is about this, right? Ya, ahí vieron parte de la entrada. Mano, te voy a ser bien sincero. Yo en ese momento, pero solo el video. Ah, sí, el video sí se escucha un poquito doble, pero estoy poniendo. En ese momento, cuando dieron la entrada, yo estaba bien dependiente porque siempre los que siguen la trayectoria de CEO, siempre hacen entradas bien gufiadas. Siempre han hecho entradas como que. Bueno, obviamente llevamos un montón de tiempo sin eventos así, ¿sabes? Offline. Prácticamente acá fue un CEO como que el primero, así, de Fighting Games. Cuando yo vi esa entrada, mano, yo estaba bien motivado. Darla estaba acá y Darla te puede decir porque yo parecía un loquito brincando. Yo parecía un loquito tirando DP y marchando botones y Fatal Blow. Yo me levanté con Fatal Blow, me levanté con la barra, la tiré, utilicé la barra de Mortal Kombat 10 con Armor. Loco, yo como un loco y cuando yo vi la entrada fue en Puerto Rico y que sí, fue Yadiel. Y yo, ¡ah! Y acá gritando, Yadiel. Y sí, ¿qué más? De repente, cuando yo veo que sale Alessora y yo aquí se formó, porque Alessora siempre viene con un viaje, vamos, y yo veo que te cachan así, ¡pum! Y todo el mundo en el chat viéndose loco. Y de hecho, si tú escuchaste bien, el comentarista dice que fue como que la mejor entrada de que ha habido en CEO. Y el hype era real cuando yo te vi que tú como que le echaste la bendición. Mira, papi, Dios me los cuide. Y dicen ustedes, Psicotalcan. Y Kitana Prime diciendo, tomen nota, así es que se hace una entrada en CEO, mi gente. De hecho, cuando yo escuché eso de Kitana Prime, yo dije, roto, venimos 10-0, estamos rotos. Oye, yo soy fan de la lucha también. Literalmente fue como que la mejor entrada y se dio un set tremendo, ¿sabes? El paquete completo.
Sí, mano, sí. A mí lo más brutal, yo vi el evento yo vi el video de Honeybee, que me da risa porque Honeybee estaba diciendo en su video, mano, llegamos a un punto donde perdimos las esperanzas que Yareli iba a perder, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Mario Josh tomó la ventaja. Y donde verdaderamente Marion Josh, que por poco me gana, no sé si se acuerdan de ese round que yo tenía fatal. De hecho, te voy a poner no lo tires para que no spoiler, porque voy a poner, para que lo vean, lo voy a poner aquí, papi, yo estoy preparado. Tú estás hablando aquí Ah, ok. con Bolillo TV, este no es Pepe Ganga. Tengo aquí, déjame ver, Adiel. Chado, vamos ahí, Chado, lo vamos a llevar ahí. Te pregunta ¿Qué último pasó? round, está bien. Sí, de allá mismo, ya todo eso. Yo no sabía qué estaba pasando, yo estaba bien moti, se me paraban los pelos y todo, dice darla, la novia mía. Mira, vamos a poner el video aquí, espera ahí. Gets the block, not worried about that. Espérate, que no se vaya, que no se escuche. Gets the block, not Déjame ponerlo aquí. Ok, se supone que ahora se escuche. gets the block, not worried about that. He is chasing him. He wants to take advantage. Yo estaba súper pompeado y eso, ahí estamos. Ahí está. That's going to hurt. Obviously, it will not kill, but this is going to be a literal life equivalent between both players. Te juro, yo sentí ese daño que ella estaba haciendo. Yo decía, ¡ia, ia! Y el pop-off. Mira. Vamos a darle para atrás. Estamos viendo aquí. De hecho, el propósito de todo esto, yo sabía todo, tío, el comentarista lo dice, está buscando Fatal Blow con el Totem para hacer el daño. Está buscando el Fatal Blow con el Totem para hacer el daño. Pero no me esperaba el disco, la pizza. No me esperaba la pizza. Y ya viene con el popo, mírala ahí. Por poco rompe el ring. Y lo más cómico de todo esto, que Chado, que Chado se cae contigo y él motivado, no le importa, se levanta. Yo era que me daba la risa y al mismo tiempo emocionado, ¿sabes? Yo estaba bien. Mira, si ustedes se quieren reír más, mala mía, ¿verdad? Que te interrumpa. No, dale, Los ya otros- terminamos. No, los otros días yo me estaba muriendo de la risa, pero llorando, que literalmente llorando, porque yo estaba viendo el pop y estaba viendo las diferentes personas reaccionando. Luego, y hay uno hay uno, loco, que papi se escucha hasta cuando retrae el ring y todo. Es uno de la camisa, un negrito de la camisa blanca. Loco, Sí. mira cómo ese tipo llega y le da el piso al ring como papi, como si fuera ha hecho un Hulk, papi, por poco rompe el ring. Entonces, lo más cómico es que después salen las cuerdas bien duras y bien emocionado, loco. Miren eso, no sé si lo llegaron a ver, pero mira cómo Sí, el tipo está. mira, Taking advantage. Papi, I love the sight. el hombre es una máquina. Ese es el verdadero Jack. Hacho, era. Yo me reí, estaba los otros días riéndome, viendo literalmente más que ese tipo nada más. Mira, vamos a ver ahora. Papi, pero le dio duro. Ay, Dios, qué risa, mano. No, mano, súper duro. Mira, yo vi ese video, yo vi los clips 1.000.000 de veces. Déjame mover aquí, se me apaga. Yo vi los clips 1.000.000 de veces, brother. ¿Sabes? Yo vi ese clip una y otra vez. De hecho, los top clips más vistos de CEO está el de los chilenos. Y yo seguía viendo. Yo también había sacado un clip. Yo mismo saqué un clip ahí. Yo grabé el momento. Y yo lo veía, y cuando yo vi ese tipo que me miré bien, pero mira acá, yo estaba hablando con Noel y yo me reía en el chat de BFL con Noel o con amigas. Nosotros hablando, mira, el tipo se cayó, mira y nosotros vacilando. Pero fue un momento bien emocionante y sentí alegría, mano. Sentí alegría Sí, mano. porque vi como la gente, el apoyo, ¿me entiendes? Cuando todo el mundo
Mano, cuando alguien, ¿sabes? Todo el mundo prácticamente viró hacia donde ti, todo el mundo hizo, espérate, queremos que Yadriel gane. Y Un cuando detalle. cuando tú pegaste el disco, yo no me esperaba eso porque dije, ¿qué Loco, eso pasó aquí? es que eso fue como que yo vi la reacción de Marion Joss cuando él me vio sacar ese disco, ese tipo bajó la cabeza. ¿Qué tú ibas a decir, Alex? ¿Sabes? Mira que hay un detalle bien brutal, que a principio del match, Yadriel estaba siendo apoyado por Puerto Rico y los latinos, y de momento hacia el final, Yadriel pasa a ser el verdadero campeón del pueblo, o sea, y eso es dentro del ring, ¿sabes? Estamos hablando del que es fan de la lucha libre, esto es más grande todavía. Tenemos el campeón del pueblo perdiendo y después gana el apoyo. Yadriel se llevó hasta habían 2,000 personas allí y los únicos dos que no iban a Yadriel en ese momento, terminando el match, eran los amigos de Almighty. De hecho, Jaló a todo el pueblo, a todo el pueblo. Yo quiero comentar, quiero esto, no sé si producción tiene el video del match completo, pero me gustaría si podemos hacer un análisis match por match de la pelea, porque no para mí es tengo bien más que los clips impresionante. ahora mismo, no saqué los clips, pero sí, entiendo lo que tú dices, la línea. Pero Eh, hablamos esto, vamos a hablar desde Jackie. O sea, porque ahorita hablamos cositas más generales, me gustaría tratar de que analicemos un poquito el match completo, si esto es lo que podamos. Yo que estoy viendo el match, cuando él escoja a Jackie, a mí me dio una felicidad en el pecho, porque los que conocen a Yadriel en esta área saben que uno de los apodos nuevos de Yadriel es el Jackie Killer. no, y de hecho, mano, de Yadriel, para que lo sepa, Yadriel me llamaba constante, Yadriel siempre, era bolillo, me mantenía al día, yo dije, mira, Boli, ¿qué está pasando? Y mira, papi, llegué acá, bro, se llegó allá, Chado hizo, papi, Yadriel era el noticentro, papi, y Valerio jugó, él tenía todo, y mira, bolillo, llega acá, y yo estaba al día, o sea, Yadriel me estaba llamando al día, que eso, durísimo. Y él me comenta el match de que cuando ahorita lo mencionó que sacó al gato, le fue más. Entonces, ya yo sabía que no le iba a sacar el gato contra Centurion, pero cuando yo vi a Jackie Brick, yo dije, este chamaquito se la buscó. Porque él viene emocionado. Sí, hablando con nosotros, dije, este chamaquito se la buscó porque él viene emocionado con Jackie, porque todos sabemos que Jackie, pues, está durísima. Pero el mismo chat, había unos compañeros de República Dominicana, que no me acuerdo quién era, pero yo sé que uno decía, él se chavó porque si supiera que Yadil es el Jackie Killer. Y todo el chat sabía. Y yo dije, este chamaco se la buscó. Si se queda con Jackie, la prendía, viene. Pero a la línea que va Alex Sora, cuando él saca a Centurion, yo te voy a confesar que yo me mordí. No me sale. Pero Yo dije, quiero este escuchar. chamaquito sacando a Centurion, yo voy para allá. Ahora mismo. Vamos por capítulo, Yadriel. Ahora Espérate. nosotros sabemos. Vamos a ver. O sea, cuéntanos tú sobre qué tú pensaste cuando escogió a Jackie. O sea, cuéntanos, pues ya nosotros sabemos, ya nosotros estamos Exacto, acá. queremos saber tú, queremos saber tú. Yo sentí paz, loco, yo sentí como que, ay, qué bueno, sí, yo dije, ay, por lo menos Jackie, por lo menos se puede ir even, ¿sabes? Como que me sentí cómodo. Cuando yo vi que me sacó así, yo dije, ay, Diablo, cuando ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste a Centurion? ¿Qué sentiste? me sentí tranquilo en parte, porque Cedric es un match que gracias a Anuelo me lo aprendí y he jugado con muchas Cedric. Y con Tronic también, que de hecho Tronic también, ¿sabes? Durísimo. Me ha dado mucho problema también contra Cedric y se me hace difícil, porque en la manera que van a jugar con Cedric va a ser de manera defensiva, ¿sabes? Ese es el game plan que van a jugar contra ella, porque si te das cuenta, Cedric es un personaje completo. Cedric tiene zoning, Cedric tiene rushdown, ¿sabes? Es un personaje que está completo, Sí, pero en de la manera hecho, como le están los usando. comentaristas lo mencionan, de hecho, los comentaristas lo mencionan. El Kitana Brian dicen que está diciendo eso mismo. Un personaje zoning, rochero, te puede jugar de lejos, te puede ver cerca. Ajá, continúa. Y sí, y en la manera como me la estaba usando, me estaba haciendo la pared de una manera diferente, que me tenía confundido. Y
Porque ¿sabes? Yo estaba esperando que explotara la pared, pero parece que el tipo sabía que yo estaba esperando que explotar la pared y me la estaba explotando de unas maneras diferentes, que por eso era que veían que me estaba poniendo struggling en el match. Porque el tipo me estaba haciendo futseo con la pared, de que literalmente, no sé si se puede ver en el match completo, que el tipo usó la pared bien brutal, y decía, este tipo, mano, me va a ganar más que con esto nada más. Y también se sabía también el knowledge de que si hago el forward 2-4 a disco, Cetrion tiene un low profile que me puede interrumpir, y yo digo, ay Dios. Y no, ¿sabes? Y se me hizo incómodo, pero llegó un punto dado en el match donde ya yo estaba viendo esas 2 veces que yo perdí, estaba viendo patrón. Estaba viendo patrón. Vamos a aguantarlo ahí, porque quiero que en el momento que estaba en el match, no sé si te llegaste a dar cuenta, cuando él escogió a Cetrion, todo el mundo empezó a buchar. De verdad. Eso yo Sí, no- todo el mundo empezó a buchar, ¿sabes? Por eso que te digo, dentro del ring te volviste el héroe del pueblo y él pasó a ser el del favorito. El villano. Villano. ¿Sabes? Esto es algo grande, esto es histórico. Tenemos el bien contra el mal. Y entonces Cetrion te empieza a dominar los matches. Y entonces Sí. el pueblo con esperanza, como que, All Might, por favor, sálvanos. ¿Sabes? Todo el mundo, o sea, atento a ver eso. ¿Qué pasó por tu mente llegando, como está diciendo Shadow, ese último, antes del último round, ese periodo donde él te controló el match, para hablar más específico del último round? ¿Qué pasó de donde él empezó a dominar el match hasta el último? Honestamente te podría decir que no sé si llegaron no sé si llegaron a darse cuenta cuando cada vez que pasaba un match yo no empezaba rápido. Yo obviamente gracias a Nilton y a Juancha, me decían, mano, no empieces el match rápido. Piensa, analiza, ve qué está pasando. Y eso era lo que me estaba pasando en la mente. Estaba perdiendo, pero no me sentía ansioso. No sé si llegaron a ver que en ningún momento yo estaba como que moviendo el pie rápido, ansioso, molesto, quitándome la gorra. Loco, tú Estaba estabas normal. tú estabas chilling, tú te sentaste y te reías. De hecho, eso me pasa a mí mucho. Yo soy de los que, si tú juegas conmigo y no me conoces, te vas a salar porque yo me río por todo loco. Oye, Yo jugando me Macho, río. Sí. Y de hecho, Y lo que un hacía saludito a Juancho. en estos momentos, Macho, Saludito a Juancho. Y a Grey You, papi, abrazo, papi, besito a Greyo, Grey You. literalmente también, mano, Juancho fue mi coach ahí antes de yo empezar ese match y hice eso mismo. Me quedaba me quedaba en el screen, ¿sabes? Ahí esperando a propósito, aunque iba a hacer a Fighter Select, hacía la misma variación, pero era para darme tiempo, respirar. Y estaba viendo, empecé a notar el patrón, echándose para atrás, estaba en la esquina y teleport. Y se transportaba en el mismo sitio. Y no sé si llegaron a ver que un punto donde yo veía que el tipo hacía teleport y le hacía grab y lo volvía a poner en la esquina. Es- Porque ya y- estaba viendo como que patrones, ¿sabes? sí, Esos 2 matches que él me ganó, me dio tiempo a adaptarme. Para yo ver qué es lo que estaba haciendo y descubrir mi error. yo, de Y hecho, luego, ajá, no, te continúo, disculpa. no, dime rápido. Yo, de hecho, mientras estaba viendo el match acá, obviamente, yo a la comunidad de Puerto Rico la he visto jugar desde, mira, de hecho, un saludo a Nilton y abrazo. Nilton, papi, brother, desde Mortal 9, lo he visto yo en los eventos, que usaba Sector, Airmark, ya yo conozco cómo brega hasta la comunidad. Yo como organizador, como comentarista de eventos, yo estaba acá y dar las testigos porque la vio todo en vivo ahí. Yo estaba viendo y yo lo que decía era, yo lo que estoy esperando que Adriel se dé cuenta del patrón y haga el party, haga un Faves Block. Y los comentaristas, cuando tú hiciste el party, que te quedó en la madre, que fue lo que comentó Shadow Egg, dice, cuando hizo el party a Boulder, yo sabía que ganó. Cuando tú hiciste ese party, cuando luego haces Faves Block, que lo que empezaste a hacer continuamente, los mismos comentaristas de CEO ellos dijeron, ya era hora. Estaban esperando eso de ti. Y yo dije, ahora ya Adriel ganó. Y efectivamente, ahí fue como pude ver la delantera tuya. Como que ¡pum! Ahí ahora Yadred ya se estudió el match. Cuando yo te vi que tú hiciste todo eso, yo que Yadred está jugando confiado, ya Yadred se estudió el match, ahora es chamaquito se tiene que someter. y,
Sí, Yo mano. analicé todo. De hecho, Yo, luego yo veía que en una, mira, cuando él me iba a ganar, que esa es la parte más cómica. No sé si hay una parte donde él estaba 2-1 y él tenía ya un round ya para ganarme ya. Sí. Y eso era un grab y me mataba. O eso era algo y me mataba. Que yo tenía el fatal. sí, Se lo te tiré tiraste el capa. chado. Te tiraste el Me chado. tiré, Un saludito al chado. pero ¿cómo? Te tiraste un chado. Te levantaste capa así No, con el fatal y... bien usado, pero era mi única alternativa, ¿sabes? Sí. Literalmente me dio tiempo en pensar en tirar el fatal, porque eso fue como que, ok, es como yo antes veía mucho a Dragon hablando de cuando él participa en torneos, las alternativas y eso, y él decía que cuando tú estás en la esquina y tienes la desventaja de la vida, mano, si tienes lo último que te queda como último supply, tíralo. ¿Qué puede pasar? Que pierdas o que pegue. Y Exacto, literalmente eso. ¿Cómo? exacto. Y literalmente eso fue lo que yo hice. Cuando yo vi que hice, yo empecé a machar ese R1 y ese L2, loco, y ese hombre acaba de hacer el gesto de la vida. Loco, el tipo hizo la cabeza así, yo lo miré, yo tuve contacto visual con él, yo lo miré. Yo entiendo que Y ese round le bajó la moral bien brutal. Papi, es que cuando te pegan algo así que tú sabes que tú vas a ganar, tú sientes ese torque, tú tú te salas. ¿Sabes? Tú te sientes y tú como que mira, y no me pegó el fa. Eso sala, eso sala. La sí, capería mano, pega. Tú sabes que las caperías peguen en el high level y que sea lo que decida el match. sí, Babi, y bueno, pegué, y yo sé que eso lo desconcentró y después de ahí me sentí más confiado en jugar. Que de hecho, en el último round, que está 2-2, el mejor round que me fue ese round que fue el momentum, ¿sabes? Eso fue uno detrás del otro y detrás del otro, que yo sé que eso lo desconcentró, ¿sabes? Eso fue como que yo algo me decía como que el tipo no me va a explotar la pared con barra. Le hice el punish. Me va a hacer, y en ningún momento me hizo delay wake up. Y yo dije, ok, esto va a ser breakaway y le voy a hacer el down 1 a un bloco porque eso va a pegar. Y yo decía, ahora como no tiene barra, va a ser delay wake up. Loco, lo leí así. Un patrón detrás del otro, lo leí y literalmente todo pegó, ¿sabes? Todo eso fue como que calculé. Yo dije, ok, me va a tirar la pared, me va a hacer el string. Cuando yo vi que me hizo el string, yo dije, ok, me va a tirar la pared, porque piensa que me va a hacer el tornado, me va a tirar la pared con barra. Y ahí fue cuando le hice el flawless block a la pared. Y bueno, ese round Duro. fue para mí eso fue todo pensando, ¿sabes? Momentum, ese fue el momentum ahí. Sí, eso fue el momentum y analizando todos los matches anteriores. Porque yo veía que Marion Jones me estaba cambiando las cosas. Y yo decía, ok, en el match anterior me lo hizo, pero ahora en este lo va a hacer de esta manera. Y literalmente fue, Download mano, complete. ¿cómo? Download complete. Bueno, para Ay. citar, Sí, para loco, fue como citar a mi freestyler favorito. Eso ¿Cómo? fue una tras otra y todos se acoplan. No, pero Hacho, ese round para mí fue el mejor, mano, de verdad, ¿sabes? Y en stream ver los comentaristas locos, decía, mano, no puedo creer que le pasa a este tipo, está ultra instinct. Y cada vez que tú le hacías un command grab, no sé si se escuchaba, Eso que me la daba voz, bajaba papi. y la gente Hacía, hacía, ¡ah! ¡ah! Papi, todo el mundo, todo, porque ahí pasaste de estar perdiendo el match a cargar la oportunidad de ganar y la esperanza del público que te estaba apoyando. O sea, nosotros estábamos como que empujándote, no era darte la izquierda, era que queríamos, papi, todo el mundo, Estados Unidos, Chile, todos querían que Yadriel ganara. Obviamente, Papi, me dieron menos energía como el Jones, Spirit pero Bomb Marion ahí. Jones, a lo mejor dentro de su corazón tal vez quería que ganara, porque pues me cogí ese Ethereum, me la busqué. So, Oye, y hablando de todo, hazle ahí que tú, para que lo sometas ahí. vamos a llegar a ese último round. Pues que esto Chavo está preguntando ahorita. Háblanos lo más concreto que puedas de ese último round. ¿Cuál de todos los rounds? O sea, El, ese el último último, round. el que te volvió el campeón. El último round.
¿Cómo lo ¿Qué viste? fue lo que sacar la pizza? Sí, exacto. Pues, Vamos a hablar de ese round. ¿Cuál era tu estrategia? Ya tú venías con plan de tirarle a la pues, pizza porque no la habías tirado en todo el match. pues, mano, pueden ver que cuando yo vi que el tipo no tenía fatal y yo pegué mi fatal, y yo vi que el tipo, como que yo sé que solo paniqueó, yo tiré el sol a propósito, ¿sabes? Como que, ok, las Cetrion se van a echar, como yo vi que el tipo siempre se estaba echando para atrás, yo dije, ok, pues se va a seguir echando para atrás después del fatal. Y como yo siempre, antes yo siempre entraba, después del fatal yo siempre entraba y dije, no, fíjate, yo tengo el advantage de la vida, yo voy a tirar el sol y recuperarme. Cuando yo vi que el tipo no tenía barra defensiva, no tenía nada y me quería soñar, reaccioné a la piedra porque es lenta, le hice el parry y no me va a hacer teleport porque tengo el sol y obviamente va, ¿sabes? ¿Sabes? Me tiró otra piedra y ya yo había labiado ya a Cetrion que si ella tira una segunda piedra después del parry, mi disco tiene ventaja. Y eso fue como que lo último que analicé. Yo dije que el parry, disco y lo que Dios quiera. Y literalmente cuando yo vi a Cetrion levantar otra piedra, papi, a mí se me llenaron esos ojos. Yo dije, por fin, sala madre, tiro la segunda piedra. Y yo veo que ese disco pega. Loco, yo no solté el control. Yo esperé que saliera la animación del Crushing Blow. Cuando yo vi la animación del Crushing Blow, yo, "Acho, fíjate, me volví loco". Y eso fue lo que pasó el popo, porque es que de verdad, papi, No, que- acho, boté toda la energía ahí en ese popo, papi. Eso fue como que ver, loco, y lo más brutal fue sacar el disco y ver a Myrion Joss bajando la cabeza cuando me hizo la piedra. Fue como que diablo, la cagué. Me la busqué. te la busqué, chavaguito. Oye, y Y ese momento estuvo bien hype. ¿Cómo tú te sentiste? Ver el apoyo de todo el mundo. ¿Qué tú pensabas en ese momento? Cuando tú viste que la gente gritó, el chamaquito ahí dándole el ring, cada que tiró el abanico, ese teleport y cayó el ring, ahí te abrazó, estaban todo el mundo ahí. ¿Qué te sentiste? mano, hecho mano, de verdad lloré de emoción. Dios. ¿Sabes? Lloré de emoción. Literalmente me caí con Chao y yo siento que esa caída, honestamente, esa caída ni la sentí. Y ver todo el mundo, eso como que, mano, ¿sabes? Cuando bajé de ese ring, todo el mundo hablándome, abrazándome, mano, jugaste bien, mano, esto. Vino Honey Bee, vino Ninja, me dijeron lo mismo, mano, me encantó cómo jugaste, tu adaptación estuvo buena, eres muy paciente. Y ver todo ese reconocimiento de todos esos Duro. pro players a venir donde mí, fue como que yo digo, mano, voy a seguir viajando, ¿sabes? Voy a seguir viajando, voy a crear más momentos así y aunque viaje, también tengo que tener la mentalidad de que puede que un día tampoco pueda viajar y no llegue a top 8, que pasa. Sí, tienes que tener dos sacos, uno para ganar y otro para perder. Todo tiene, ¿verdad? Exacto. En esto hay que Pero llevar dos. que eso no me desmotiva a seguir viajando, porque Exacto. literalmente viajar es lo que va a seguir que el nombre de Yarel el Punk y todos los que viajen sean conocidos. Es que es la verdad, sean conocidos y llega un punto dado que vas a crear respeto. Loco, cuando yo llegué y yo hice mi stream y empecé a jugar casuales por ahí, luego todo el mundo me escribía, eres el Yadriel Spawn del CEO, mano, jugaste brutal. Luego tengo todos los mensajes ahí de PlayStation y dije, diablo, mano, espérate, ven acá, Mr. Hollywood. No, y tuviera estuvo explotadísimo. La gente, cuando tú ganaste que vi todo, que después Alex Hora me llamó y tú hablé contigo, yo digo, déjame entrar al Twitter, yo le digo a darle, Twitter está explotado, la gente está guiándote, la gente escribiendo, mira papi, Yadrica no, el BFL, y los muchachos en el chat de BFL, super moti, el equipo estaba bien motivado, te estaban viendo literal, casi todo el mundo, loco, estaba viendo tu pelea, ¿sabes? Todo el mundo estaba viendo tu marcha ahí, con los muchachos y todo, mira, Yadriel va por esto, va a ir por lo Algo otro. que, algo que verdaderamente también me motivó fue ver que ahora ¿sabes? Avi, Nilton, Nuelo, de todo eso que no estaban jugando, están volviendo a jugar de nuevo por el hype. Mano, eso es lo que yo quería, ¿sabes? Volver a jugar con ellos porque gracias a ellos, literalmente, gracias a ellos, ¿sabes? Es que pude llegar a ese ring, ¿sabes? Cogiendo pela de todos ellos, ¿sabes? ¿Cuántas veces yo no perdí contra Nilton? ¿Cuántas veces yo no perdí contra Avi? Y ellos me motivaban a mí a seguir queriendo ser mejor, ¿sabes? Yo perdía, me salaba y yo dije, ok, vamos a la bien.
No, y eso es muy Y bueno, mano. Eso es súper duro porque ahora mismo, yo lo digo aquí con firmeza, Puerto Rico tiene unos jugadores durísimos de Mortal Kombat. Hablando de Mortal Kombat como tal. Mira, Chado ahora mismo es la mejor kitana del mundo, lo demostró. O sea, Chado ahora mismo es la mejor kitana del mundo, fiel a su personaje y llegó allá lejos a top 20 y pico. So, con kitana, ¿sabes? Tiene mis respetos. Brosep, tremendo jugador consistente en los torneos no solamente de Puerto Rico, también en las exhibiciones, en eventos de afuera. Ya ustedes estaban sonando, Hormiga Panda juega también con su Centrium. Tenemos a Perfect Moon por un lado, tenemos a Avis que está escondido, pero muy buen jugador. Avis también de BFL, durísimo, ¿sabes? Tenemos muchos jugadores, mano, que están duros en Puerto Rico y eso, ¿sabes? Hay que admitirlo. Y eso ayuda mucho en que tú juegues con gente de high level. O sea, si tú quieres progresar en el mundo competitivo, tú tienes que tener una mentalidad de que puedes ganar, puedes perder y tienes que seguir jugando con los duros. No es que tú rechaces como digo yo, a los trillis. Ah, mira, que si diciendo yo, ¿verdad? Lo que no es que los rechaces, es que, mano, busque jugar con esta gente porque a veces mucho de la comunidad en general se limitan a jugar con otros porque, yo no voy a jugar con aquel porque me lee. Hay que dejar esa mentalidad. Hay que dejar esa. sí, No, mano. vamos a jugar con los duros porque tú aprendes, loco. Eso, Ujú. ahí es donde tú pruebas tu tech. Tú dices, ok, mi tech sirvió aquí con este. Vamos a jugar, vamos a seguir jugando con la gente. Mira, de verdad que súper, súper orgulloso de la comunidad de Puerto Rico, no solamente de Neron, de todo en general. De verdad. Y jugadores yo he podido ver, mano. Yo me acuerdo cuando tú estabas con Kotal Khan y Sub-Zero que tú no sabías qué hacer. Yo me acuerdo que tú decías, ¿qué yo hago? Me quedo con. Tú estabas usando Sub-Zero, ¿qué yo hago con Kota? Yo me acuerdo que tú nos pegaste con eso. Yo me acuerdo de ese detalle. Hay jugadores que yo he visto desde abajo y han crecido bastante. He visto toda la comunidad porque he tenido el privilegio, ¿verdad? De ser TO de Puerto Rico desde Mortal Kombat 9. Yo me acuerdo un ejemplo de esto como Cran en Mortal Kombat 9. Me acuerdo cuando jugaba regular y cuando empezó a practicar con Shadow y con ustedes, hizo un level up en los Raven Knight también. Y no, y Yo me- Cran es un proyecto que yo tengo ahora para y ya has progresado bien brutal. Y de hecho, sí, se me había olvidado, Valena, un saludito a Valena. Mano, Valena también, muy buena jugadora. Y de verdad, un saludo a Valena y abrazo, porque Valena, una de que siempre me apoya en todos los eventos, mano. Y siempre yo le digo, mira, Valena, quiero hacerle esto o lo otro, y ella dice que sí, presente. De verdad que un saludo allá y abrazo a Valena. Siempre está Tremenda, apoyado. tremenda persona. Tuve la oportunidad de hablar con ella por primera vez El Han Rashid también. yo y tremenda, tremenda persona, Valena. sí, Mano, mano. No, y como tú dices, mano, es seguir apoyando a todos los que quieran jugar y que les guste el juego y enseñarles las techs y crecer juntos, mano, para seguir sonando, ¿sabes? Eso, como tú dices, y el apoyo también, que es bien importante. Y entrar a Así cuántos que, eventos hay, a cuántas exhibiciones hay, entrar, por ejemplo, una de las cosas que yo hago los Raven Night los viernes y los sábados, dependiendo, es porque yo los pongo a jugar con gente diferente de países y así tú tomas esas exhibiciones como experiencia. ¿Entiendes? Porque no todo el tiempo hay un torneo, pues vamos en todos lados, no solamente a mí, hay gente que hace exhibiciones, ¿verdad? En todos lados. Eso es algo que te va a ayudar a crecer como jugador, como persona que era en este mundo de eSport competitivo, que ya esto es algo grande. Sea, ya no, esto no es. Antes tú decías que era gamer. Ay, no. Ahora mismo, de hecho, ahora mismo yo mencionaba el Coliseo. Ahora Puerto Rico está aceptado en el Coliseo, en el torneo de Muertas como 11, loco, de Mr. Aquaman, que él es el que corre a todo eso también. Y hablando de todo, no sé si lo tocamos porque me seguí así bien emocionado. Eh, Muchos jugadores reaccionaron, streamers profesionales. Mr. Aquaman, todos conocemos a Mr. Aquaman. Tú has jugado en eventos de ellos también. Él, o sea, han podido interactuar. Él es un Kotal player. Y ese hombre estaba emocionado cuando te vio ganar. Cuando tú hiciste esto, loco, ese hombre en el stream, él no, estaba súper emocionado con eso. También estaba este otro que comenta bien gufiado, que, Destroyer, que Destroyer. Ese tipo me hace reír. Ese tipo es el mejor hablando. la leyenda. Loco, Ese sí, la leyenda. esa es la leyenda cuando en ese tipo, yo, ¡ay! ¡Mira, papi! Y decía King of Thrones, de caliente. Tiene la reacción de él. Mano,
Honey, Khaleesi. Khaleesi. Ver gente como Honey B también se expresó muy bien. Estuvo como jugador. ¿Sabes? Eso da mucho que hablar y mucho que decir, no solamente como tu persona, ¿verdad? Como persona que eres, sino como la comunidad de Puerto Rico, ¿entiendes? Y también como la comunidad de Puerto Rico se ha destacado, ha crecido. Adicional de que no, sin dejar a un lado Latinoamérica, ¿sabes? Latinoamérica está durísimo en los Ajá. Fighting Games y República Dominicana y México, El Salvador, toda esa gente, ¿sabes? Todos ellos durísimo. Eh, cuéntanos, Ale, Yo quiero saber esto, después de CEO, ahora, por eso te había indicado esto, que antes de CEO y después de CEO las cosas cambiaron. O sea, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles van a ser tus sueños del HGC? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Hasta dónde Yadriel quiere llegar? Pues mira, esto se ha convertido de un hobby a una pasión. So, esto ahora te podría decir que es algo que me está motivando a querer seguir trabajando donde estoy trabajando para seguir invirtiendo en este hobby y seguir viajando, mano, como había mencionado, ¿sabes? Y seguir participando en los proyectos de NetherRealm, que obviamente pues me gustan los juegos que ellos tiran y seguir, mano, seguir en este mundo, ¿sabes? Porque literalmente llevarme esa experiencia de CEO me llenó y me llenó el corazón bien brutal, ¿sabes? Me llenó el corazón de que literalmente quiero seguir disfrutando todo lo que me queda para seguir viajando, seguir encontrándome con las comunidades, seguir también jangueando con ustedes, porque ustedes también están en todo esto y literalmente algo que a mí me encantó fue después del evento ir a comer, hablar, pasarla bien, ¿sabes? Ese ambiente, ese es el ambiente que me fascina y me llena, porque a veces yo estoy en casa y ¿sabes? Y no tener con quién salir y eso, y eso de lo que hicimos, esas cositas que hicimos fue mano espectacular, de verdad. Yo ¿Sabes? quiero hablar, Honestamente me sentí en familia, mano. yo quiero hablar de esto, Y- decir dos cositas. Primero que nada, quiero darle las más grandes gracias a tu mamá por apoyarte. Porque sí, para mí que un padre apoye a sus hijos en el área del gaming, eso es algo bien grande para esto. Nosotros que somos un poquito mayor que tú, esto, Bolillo me va a entender. Yo siempre quise ser gamer, yo siempre quise conocerme, reconocerme por alguna rama del gaming. Y yo le decía eso a mis papás, y a lo mejor me castigaban o me regañaban, esto, o eso no era para mí. Yo fui músico profesional, me tocaba ensayar 4 y 6 horas todos los días. So, el gaming pues fue echado para el lado, pero eso de que tu mamá te apoye, verla llamarte, que la pases bien, mijo, para mí eso es algo bien grande, así que de lo más grande de mi corazón, esto le doy muchas gracias, y me gustaría algún momento conocerla para estrecharle la mano de frente. no, y No, seguro. mi respeto de verdad, No, y no solamente tu madre, también tu hermano que te ayudó en los streams, papi, durísimo. Tu hermano es el sí, productor mano. ahí, papi, de que vamos a Sí, ponerte el sí, stream sí. así para que Yadiel someta el productor Sí, mano, oficial. tengo, ¿sabes? Sí, sí, tengo una gran familia que me apoya Eso y es muy bueno. les voy a hablar franco, esto no es de, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten ni piensen mal, pero como que no es que yo siempre he pensado como que, "Ah, yo quiero vivir del gaming", pero veo que es un hobby que me encanta y lo hago, y recibir el apoyo, como tú dices, ahora de mi mamá, de mi hermano, que quiere que el stream se vea bien y, mano, me llena, ¿sabes? Mira, bro, Me motiva a querer seguir haciendo todas estas cosas por pasión y hacerlo desde el fondo de mi corazón, mano, de verdad. Bueno, Y como les digo, ajá. no, sí, sí, estaba diciendo que gracias. No, no, sí, y como les digo, ¿sabes? Esto es algo que no es que pienso vivir toda la vida de esto, pero sí quiero como que sí lo he transformado como una parte de mí, como que crear tiempos de práctica,
dedicarle mucho tiempo, Quieres ¿sabes? Es algo brillar, que quieres destacar, quieres brillar, exacto, quieres quiero sobresalir. brillar quiero brillar y quiero ser el mejor, Eso ¿sabes? está muy bien, esa es la actitud que tiene que ser. Bueno, Están ahí en el chat. Y bros, me dio risa el comentario, pero Doco, esto es como todo. Hay gente que nos apoya, hay gente que no. Eh, Y, y esto es, pues, sí, mano, tú seguir tu trayectoria. Hay gente que tiene el mano, privilegio de que las madres apoyan, otros que no. y honestamente, y alguien también que tiene un significado importantísimo, importantísimo en esto también del apoyo, mano, es Celestion Draco. No sé si sabes, ¿verdad? Sí, Tú lo conoces, claro, Bolillo. sí, sí, Papi, Celestial, papi. Celestion, mano. Celestion es, papi, el que me apoya, el que grita conmigo también. Papi, Celestion es, olvídate, otra cosa, mano. Sí, sí, ¿Sabes? Me da risa porque Celestion Draco jugaba conmigo y yo juego infinito. A mí me encanta jugar con él. Y dice, loco, pero ¿por qué a ti te gusta jugar conmigo? Y yo, loco, tú eres mi amigo y la paso bien, me río, ¿sabes? Luego, él ha desinstalado Mortal como 7 veces. Sí, ya sé, enchismado y todo por tu culpa y después. Pero cuando él me dice, papi, lo instalé, papi, me da una emoción porque quiero jugar de nuevo con él porque, hermano, me encanta y tiene una rama importante en el sentido de que él siempre me motiva a yo querer listo esas cosas y cuando yo digo, mira, voy para tal sitio, dice, papi, dale, que quiero ver el stream, quiero ver esto. Y a veces se molesta conmigo cuando no le envío los streams así, a veces que son unos streams. Sí, que Sí, se como que molesta. no me diste nada para apoyarte. Sí, exacto, no me diste nada para apoyarte y yo digo, contra, mano, lo que yo veo pequeño, él lo ve como algo tan importante y yo digo, diache, mano, de verdad que sí tengo amistades que verdaderamente me apoyan y de verdad eso lo valoro un montón, de verdad que sí. No, sí, y otro detalle también es que es el apoyo entre cuando tú tienes así amistades, ese apoyo cerca, detrás, que valoran ese momento, bueno, eso motiva, ¿sabes? Eso motiva a uno a seguir haciendo, vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir creando contenido, vamos a seguir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, todos esos pequeños detalles motivan a uno, como jugador, como persona, ¿verdad? Porque uno ve que, mira, mano, los amigos, yo tengo amistades que me apoyan súper durísimo. Tengo amigas, muy buenas amigas que son de la familia, prácticamente, y ellas no saben nada de juego, loco. Y siempre que aprende un stream, ellas le dan share y le dicen, mira, Bolillo está aquí en vivo para que lo vean y lo comparten en su Instagram, que no tienen que ver nada. Y yo veo ellas no entienden nada, pero al ella ya verles, están ahí. ellas no entienden nada, pero ya le dan share. Y cuando yo estudiaba desde pequeño y en la Inter con él y todo eso, ellas siempre iban allí, gritaban y no sé qué está pasando, pero Bolillo está ahí. Bolillo va a organizar un evento, vamos a darle. Y verdad que, mano, y todo eso es algo que motiva a uno como persona. Dice Arilis, dice siempre ya desde pequeño quería ser un gran jugador y ser conocido como los jugadores que él veía y lo apoyaba. Y siempre le decía, sigue practicando, lo más importante es disfrutar del juego. Y gracias a Dios llegó a su sueño. Hay un mensaje de parte de Arilis, que ¿verdad? Tu madre, que está ahí. Ay, qué linda Y, mi madre. y gente, los que quieran hacerle cualquier pregunta a Adriel, la pueden escribir ahí o pueden unirse al Discord y nosotros le damos una oportunidad para que hable aquí y le hagan cualquier preguntita. O la tiran ahí al chat y nosotros también la podemos dar, pues, decírsele que él la conteste aquí cualquier cosita. Y cualquier detallito. Nosotros vamos a seguir continuando haciendo estas cositas así. Tú eres el primero aquí, Yadrin, en eSports Dark, hablando de eSports con Bolillo y Alex Sora. No, mano, Se me había ocurrido hace tiempo, pero no tenía ese detalle. Y dije, bueno, ¿cuándo podemos hacerlo? Y no solamente entrevista, hablar de eSports. Y se dio hoy. Así que, papi, eres el experimento, pero durísimo. no, mano, y de verdad quedó súper bueno, ¿sabes? Me encantó, las conversaciones y preguntas fluyeron y me gustó, de verdad que siga creciendo este contenido y Bolillo, no hay nada más que me siento orgulloso que ver tu canal crecer y mano, y ver que cada vez tu stream se ve más brutal y todo, eso me motiva, mano, de verdad que Gracias, sí. gracias, Y, gracias, mano, de verdad. ser parte de BFL, que es lo más duro. Sí, los mejores. Durísimo. Oye, aquí Omar Rocco dice, Yadriel, te está haciendo una pregunta ahí para que le conteste. ¿Qué se siente llegar a ese nivel? ¿Qué se siente llegar a ese nivel? Mira, no.
se siente bien, mano. Mira, lo que se siente bien es tú poder jugar con jugadores reconocidos y tú sentir que les ganas también por todo el conocimiento y toda la práctica que has hecho. O sea, se siente satisfactorio que tú dices, "Diache, este tipo sube unos videos en YouTube que de unas pelas, pero mira, a mí no me las pega." Se siente como que estás al mismo nivel de los demás, ¿sabes? Y eso pompea, eso pompea a seguir jugando. Ok. Oye, ¿y qué dice Manilo? Manilo, escuchando y grandeando en Black Blue, papi, tú tienes un Iron Tag rotísimo, estate quieto. Mira, y te pregunto, mano, esto acá improvisado, estos muchachos que están empezando ahora en la comunidad de Fighting, Yadiel, que eh, quieren competir, pero tal vez le dan miedo o pierden y se frustran. ¿Qué tú les dirías a esa gente? Papi, yo lo que yo les digo a esa gente que se apunten en todos los torneos que hayan, que pierdan y que vuelvan y se apunten en el próximo torneo. Porque cuando yo participé en el primer torneo, me acuerdo que llegué, ¿sabes? Yo nada más ganaba más que 2 matches y ya, y los demás los perdía, ¿sabes? Es la consistencia, mantenerse consistente y seguir jugando casuales y no desmotivarse nunca, como que no pensar de que en el primer torneo que me apunto voy a ganar. Es como que a ver hasta dónde llego y ya cuando te sientas lista, así como que cuando te sientes tan seguro de ti mismo, tú dices, acho, no, ahora yo voy a topear a otros 8 y ponerte meta, es ponerte como que metas sencillas. Yo empecé así, yo dije, ok, pues hay 100 jugadores, pues quiero por lo menos llegar a top 50 y ponerse esas metas, ok, pues llegar a top 50, ahora quiero llegar por lo menos a top 16 y así sucesivamente poniendo esas metas hasta que llegue un punto dado que automáticamente pues ya llega ya hasta los top 8 y no te das cuenta, ¿sabes? Eso es como que así fue que yo lo hice y Ujú. hoy día topeo en todo lo que haya, Si la pero es tech por te eso. funcionó. Y no frustrarte como que ponerte en mente como que, ok, quiero topear, quiero esto, ¿sabes? Que quiero como que por lo menos la gente vea. Porque a mí lo que me motivaba era no ganar, a mí lo que me motivaba era ver la gente que disfrutaba ver mi gameplay, ¿sabes? Y ver eso pues me siguió motivando a que hoy día pues he ganado torneos, topeo a los primeros 8, los primeros 3 y mano, me siento bien, ¿sabes? Es cuestión de la consistencia es clave y nunca desmotivarse. Y si te ganan bien capa como yo le gané a Myron Jones, que le pegó un Fatal Brawl capa, seguir jugando. Es como lo que yo siempre he dicho, si algo pega, sigo utilizándolo. Lo que pegue, Exacto. o sea, sigue utilizando. Y, Dice, y otra cosa, mano, y eso es otro, gracias por traer eso. No criticar, ¿sabes? A pesar de que uno diga que es una chata o algo, mano, respetar los gameplay de todos los jugadores. Porque Bolillo me enseñó de que si tú te comes un grab para el frente todo el tiempo en la esquina y si eso pega y así te gana, esa es la que hay, esa es la tech. La cuestión es ganar. Acuérdate que exacto. dos veces o más ya no es chivo, es No, reincidencia. exacto, yo siempre he dicho, es problema tuyo si te comiste el Grab 20 veces por el mismo Exacto. lado. Es problema tuyo si te Mira, comiste el overhead 20 veces. exacto. No, y es como yo digo, la gente dice, ay, ¿cómo tú te escribes? Mira, a veces me han preguntado, DH, que yo soy malo escapándome de los throws, y yo les pregunto, ¿cuántas veces lo has practicado? No, es que yo solamente juego, y GG. yo, pues ahí está el problema, ¿sabes? Ahí está. Yo tenía- Durísimo, durísimo eso. Yo voy a decir, hablando de los grabs, hay un jugador de Street Fighter, dos jugadores de Street Fighter que los usan mucho una vez que los peguen. Momochi es uno. Si Momochi te pega 2 grabs, yo le he visto tirarte 6 grabs corridos y yo me quedo, como diantre te está pegando si tú sabes que el grab va a venir? Y Momochi ha dado perfect haciendo grab. Y en CEO, pon esto de un perfect haciendo grab también. Eso me va a decir, no hay mucho en los top en Street Fighter. Pon le pegó 7 Grab y le ganó. El problema de los oponentes es que el mind game, Sí, ¿sabes? La gente piensa que también jugar, competir, ser casual y competir son dos conceptos bien diferentes. Porque a veces tú dices, pero diantre, se comió 7 Grab. Es problema de él, ok. Sí, es problema de él que tiene que adaptarse, pero estar ahí porque viene el mind game, me va a hacer grab y si hundo este cantazo me da counter, me pega un combo, pues no, vamos a hacer esto. Ah, ahora no me va a hacer grab. Ah, me lo dice, es un 50-50. Jugar competitivo es otro viaje, como decimos nosotros. sí, mano, es que, mira, por eso es que yo respeto también a Mayri yo, si te das cuenta, Mayri quería ganar, ¿y qué hizo? Se Ah. cogió serio. Es que la realidad es que todo el mundo que va a un mayor y llega a los top 8, tú lo que quieres es ganar.
sea, tú Exacto. Y juegas, si tú te das juegas para ganar. cuenta, si te das cuenta, Mayri quería ganar, pero él no se dio cuenta que yo tengo la adaptación del soneo, porque mi personaje me obliga a adaptarme al soneo. Es- Y, y eso fue lo que pasó. Ese fue el GG, como uno dice. Yo soy controversial, ya que todavía los muchachos no han tirado ninguna pregunta por el momento. Yo soy Ya controversial. hicieron ahí. Hay alguien que tú desees hacerle un challenge aquí, decirle, yo quiero jugar con fulano, ya sea del FGC, o tú quieres aprovechar este momento que estamos abriendo estos 10 segundos para hacerle un reto a alguien, a quien sea. Hacho, mano, no me Pero viene tienes que ahora decirle, eres mismo. un bacalao, tienes que decirle, eres un bacalao, porque así se ve más intimidante. La pregunta es que ¿quién quiere jugar conmigo? Ah, ya te la contesto, chamaquito. Qué duro. ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Sabes? Durísimo. Yo me ¿Quién se como. quiere morir? ¿Quién se quiere ir a dormir temprano o desinstalar el juego? Para Dice, irse? dice Shadow X aquí. Yo me como lo con más grande ya todo el tiempo, soy GG. Gran no es ahora, por si acaso, una pregunta en general. Bueno, Omar Rocco también te está diciendo que o está orgulloso de ti y que lo motivaste para jugar más competitivo, a ser competitivo. Duro, duro. Qué Omar bueno, qué bueno. Rocco es un jugador de Puerto Rico, pero pertenece al equipo de Warrior, se me olvidó el nombre, Dios mío. Omar Rocco O- tiene un buen cabal, mano. sí, Sí, sí. Yo juego con él, me gusta jugar con él. de Supreme Warrior, sí, él pertenece al equipo de Supreme Warrior. Oye, hablando de equipo también, mano, muy agradecido, Yadriel, por estar con nosotros en el equipo de BFL. Automáticamente también BFL también representa a los de Source Avenge. Y de verdad que estamos muy agradecidos de ti, orgullosos como jugador, y nuestros jugadores también como jugadores como Cran también que se han destacado. Mr. Chupi, que está durísimo en los juegos de animes también. Ganó en First Attack, Melty Blood. También tenemos al de Source Avenge, tenemos también a Cromarvel. Tenemos varios jugadores activos. Tenemos a Seven, que es un sato durísimo. Están pichonados. ¿Sabes? Tenemos varios jugadores representando en varias categorías. Y de verdad que estamos muy orgullosos nosotros como equipo. Yo como capitán de todo el equipo. De verdad que muy orgulloso de ustedes y muy agradecido por el apoyo, por todos los inventos que yo hago, mano. El equipo siempre está presente. El equipo siempre está presente. Yo hago un invento para aquí. Y ellos, vamos para allá. Bolillo hice este evento. Vamos para allá a jugar. Vamos mira, hay una exhibición. Bolillo va para allá. Y siempre que le escribo a todos los muchachos para exhibiciones de países o así o lo que sea, siempre ustedes me dicen que sí. No solamente el equipo, sino también la comunidad de Puerto Rico. También un saludo a todos los demás equipos, Red Roster Team también, del equipo de Browser. También está los de Supreme Warrior. Oye, mira, Supreme Warrior en la casa, saludos. Saludos. También está los Island de Shadow, el corillo de Shadow y Timbulero también, mano. De verdad es que me alegra mucho el apoyo, hablando de todo un poco, el apoyo que me han brindado, tanto, ¿verdad? Como creador de contenido de ustedes y TO también. Quiero avisar también que vamos a volver con los Rebel Night de las exhibiciones de Mortal. Ya estoy cuadrando ya unas exhibiciones bien chéveres, que luego le estarán llegando mensajes. No va a ser la única entrevista a los jugadores, vamos a hacer más entrevistas y más cositas así de eSport Talk, hablando de eSport, Bolillo y Alex Hora. So, estén pendientes cuando le llegue la invitación, lo voy a intentar de hacer con tiempo para que ustedes puedan, ¿verdad? Sacar ese día. Y de verdad que, mano, Chat aquí está bien motivado, todo el mundo te está apoyando, está aquí apoyando también. Yadriel, un orgullo Gracias, tenerte Chavo, aquí gracias. también. Un No, orgullo gracias, tenerte gracias a aquí. ustedes por invitarme, de verdad. Y esta entrevista fue muy buena. O sea, me encantó. Y ya Me tú encantó, de sabes, verdad que sí. estamos aquí activos siempre. Mano, y para aprovechar el momento de aquí también, para que sepan, vamos a estar haciendo durante diciembre, no, yo anuncié, ¿verdad? No voy a estar haciendo eventos como tal, ya que yo estuve hospitalizado, estuve enfermo, gente, me dio el famoso virus. Es más, me estuve bien mal, pero ya gracias, estamos arriba, estamos activos. Pero para que sepan también, ya en enero no voy a hacer como que el torneo ni nada. En enero no que digan diciembre, porque ya Navidades, vienen familiares, voy a estar compartiendo. Pero ya en enero venimos con nuevos proyectos que ya tenemos también. Y no solamente con Guilty Gear ni nada, también Mortal Kombat está incluido.
Venimos con proyectos también con Mortal Kombat. Empezamos a estar activos en el canal. Así que, gente, vayan practicando porque va a ser buenos premios. Venimos con buenas colaboraciones. Y no solamente también Source Avenger con Alessora, que está aquí presente, que prácticamente es la mano derecha. Está aquí siempre full. Gabo Wolf Gracias a ti. está 10-0 contra el trabajo porque está trabajando de noche. Y pues trabaja de 3 a 12 de medianoche. Pues GG, un saludito a Un Gabo Wolf. un saludito a Gabo también, mano, que Gabo siempre me estuvo apoyando y siempre él es una persona que apoya bien brutal a toda la comunidad, mano. Saludito. Saludito y un besito en la calva, Gabo, cuando vea el stream grabado allá. Dice Supreme Wario, ¿qué piensa Yadriel del GIF que anda circulando? La verdad está súper. Te pregunta Supreme Wario, ¿qué piensa? Papi, Yadriel? que yo pienso en ese GIF, mano, el mejor GIF de la historia. Me encanta, de verdad, Yo lo uso mano, me mucho. encanta. Sí, lo estoy usando y todo ahora para mis contestaciones y confirmaciones que le digo un mensaje, le envío el sticker de yo haciendo el Oye, popo. ahora que tú dices está usando todo, que cuando en tu trabajo, ¿qué pensaron cuando te vieron jugando allá? Mira, este tipo tiene una camisa ahí, que es la que hay. Los muchachos Hace te mi trabajo, apoyaron. estaban bien pompeados, mano. Me dijo el boss, Parra, me estaba diciendo, mano, quiero que tú sepas que yo te puse en mi plasma y nosotros sentimos que estábamos viendo una pelea de Tito Trinidad ahí en Puerto Rico, ¿sabes? De que ¡Qué roto! ¡Qué roto! Lobo, corillo! Papi, él estás allá decía como que, arriba. papi, nosotros no entendíamos el juego, pero ver tu personaje tener la delantera pompeaba tan brutal y decía que él le encantó porque los comentaristas le estaban metiendo bien duro. Y los Él comentaristas estaban sentía viendo. el crowd lo sentía y ver la entrada, él dice, papi, o sea, le encantaron todos los del trabajo. Luego, literalmente, yo llegué al trabajo y el tema fue ese, el pop-off, la entrada, cuando gané. Sí, todo, mano. El trabajo hablaron todo el día de eso, un punto. Y llegaba todos los otros compañeros y dice, papi, te vi en el stream, le metiste bien duro, ¿sabes? Luego, el trabajo apoya bien brutal esto, de los esports y esas cosas. So, Eso es bueno, mano. Oye, ahora dice, ahorita Striker PR. Oye, Chado Brose, tema en pendiente por ahí que también ya mismo esta semana le escribo para algo. También a todo el corillo. Y, mano, me alegra que todo el mundo esté apoyando. Oye, y sacando un pequeño, ¿verdad? Un paréntesis también, mano. Un saludo y un aplauso a todo el corillo y también a Mono, mano, que tuvo primer lugar en CEO en Street Fighter, jugando con jugadores durísimos como Punk, ¿sabe? Qué cosa más dura también. Saludos a Mono también, abrazo que ayer también tuvo una entrevista, Mono también tuvo en todos lados, loco, en periódico, en todo, fan, best fan, así que saludos allá a Mono. Cuéntanos, Alessora, ¿qué es lo que tienes que decir ahí a la gente? Bueno, primero que nada, gracias, Gabriel, por la oportunidad de estar en la entrevista con nosotros hoy. Saliste de trabajar y llegaste acá, eso es, ¿sabes? Súper explotador. A mí me encantó la respuesta, súper high, papá. El momento que vivimos allí en CEO va a ser histórico, eso va a ser, como te había dicho, uno de los momentos más grandes que existe y de hecho, mi momento favorito en el FGC para siempre. ¿Sabes? Gracias por dejarme ser parte de esto. Gracias a los muchachos por estar apoyándonos siempre, Bolillo. Gracias por darme la oportunidad de compartir aquí en tu canal. Vamos a seguir echando para adelante, Yadriel. Vamos a hacer un montón de cosas más. Así que a todos, sí, mano, gracias. mundo, y y gracias en verdad. No, Oye, y pues, gracias a ustedes por siempre estar ahí, mano, y apoyar. Eso es lo más importante. oye, sí, mi gente, recuerden que esta entrevista la voy a editar, la voy a estar subiendo en el canal de YouTube también, para los que no pudieron estar aquí en vivo la puedan ver por medio de YouTube, va a estar, ya para el domingo va a estar editada, así que somos Lobos, Corillo, 1 millón de gracias a Yadiel, muy agradecido a Yadiel, la familia de Yadiel que estuvieron también en el chat, a todo ese Corillo que estuvo ahí presente, de verdad que 1 millón de gracias. Estamos totalmente agradecidos por el apoyo que siempre me han dado. Gracias por tus palabras, mano. Por esa motivación también que ha sido. Sabes que siempre tienen nuestro apoyo.
Estamos aquí Siempre, para, ¿verdad? mano. Para intentar dar lo mejor en los streams, crear contenido para ustedes, para tener un poquito de todo, para que, ¿verdad? Se entretengan en sus casas, bajen las revoluciones de CEO, para entonces, para el NES, el próximo que por ahí viene Combo Breaker, no han dicho todavía nada, fecha específica, ya anunciaron que Evo viene para el año que viene, en agosto, creo que era, también va a estar presente, esperemos estar por ahí con Darla por allá apoyando. Espero verlos a todos, mano. Estoy muy ansioso también de verlos a todos. Llevo años en esto de la comunidad. Llevo desde Mortal 9, como todos saben, todos la mayoría me conocen. Y llevo años en esto de la comunidad y a mí me gusta esto. O sea, yo hago esto porque me gusta. Yo hago esto porque me apasiona y me encanta todo este viaje. El mundo competitivo. Dice ahora Aralis, gracias por la invitación. Buenas noches, felicidades adelante siempre. Muchas gracias a usted. Pasen muy buenas noches. Y por ahí viene nuevo fighting también. Así que, sin más preámbulos, muchachos, muchas gracias a todos, mi gente. Mañana vamos a estar haciendo stream también por ahí, de todo un poquito. Mañana hacemos stream no hay entrevista ni nada, pero vamos a estar haciendo stream por ahí. Así que esté pendiente en las redes, como siempre, con Bolillo, en la primera eran 7, en Twitter, también pueden entrar a mi Discord. Antes que todo, Yadrin, ¿dónde la gente te puede encontrar en las redes, tu stream? Dilo ahí Importante, para que la gente importante. sepa. Como ya saben, ya era el punk. Literalmente así estoy en Twitch, en Twitter y en YouTube. Y nada, así me pueden conseguir en todas las plataformas. Voy ahora ya, estoy creando horarios ya para hacer streaming. Uf, Yo duro, creo que duro. los lunes y los martes oficial ya de las 5 en adelante voy a estar subiendo así como que streaming, jugando Durísimo. casuales con Baldi y cosas así. Y pues, yo creo que va a ser lunes, martes y miércoles, por lo que tengo entendido, ¿sabes? Consistentemente, 3 días así en la semana. O sea, como eso es lo que ya tengo ya planeado y sé que me va a funcionar. Y tenemos el preview, tenemos la premisa del stream. Puerto Rico implanta bandera en el fighting. Un saludito a Darla y a Chantela allá, que son también parte de recursos humanos. Allá están viéndonos desde allá, monitoreando. Hablamos, durísima entrevista. Felicidades nuevamente, Yadriel. Bueno, sin más preámbulo, mi gente, muchas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. Alexora, cuéntale dónde te encuentran, qué le tienes que decir a los muchachos. Papi, estamos en Vean, Twitter Borillo, como se Alex cuidan. Sora. Nos vemos, Eh, Yadriel, papi. Gracias por estar aquí.